tenerlo ahí. Y mi idea, bueno, junto con Memo y con Laura estamos haciendo como una red, estoy haciendo una página web donde estamos planteando, digamos, toda esta parte de incluso empezamos haciendo videos y presentaciones de lo que es el libro de DALL-E, justamente para los que vengan detrás de nosotros, que quieran empezar a estudiar esta parte, pues ya tenemos una serie de videos que ellos pudieran estar de alguna manera iniciando, digamos, para que sea un poquito más amigable esta introducción a la parte de redes en chip, ¿no? Entonces, la idea es hacer esta parte de manera colaborativa. Siéntanse ustedes también, digamos, con la confianza de que si tienen algún material que quieran compartir o que quieran mejorar, es bienvenido, ¿no? Sí, la idea aquí es, me queda claro pues que a nivel país no hay nada, ¿sí? No hay nada de redes en chip, entonces la idea sería empezar a generar justamente esta, eh, ahora sí que desde páginas web, presentaciones, toda la información, y más adelante yo creo que vamos a tener que concluirlo en un libro, ¿sí? Que como también alguna vez se había platicado, se tiene pensado, pero bueno, ir formando, digamos, este caminito, ¿no? Sobre todo aquí en México que no hay nada, ¿no? Ok, muy bien, voy a presentarles aquí el temario que tenemos ya preparado. ¿Qué lo alcanzan a ver ahí? Un poquito más grande. Sí, yo sí lo veo. Sí, sí, sí se ve. Sí, pues bueno, comentarles que, bueno, de hecho, digamos que este curso son dos cursos homologados. Por un lado tenemos el curso de Simvestab, que es Ingeniería de Teletráfico como tal, y acá con nosotros en el posgrado se llama Análisis del Desempeño de Redes. Pero pues, prácticamente es lo mismo, sí, de hecho el temario es igual, nada más lo que va a cambiar justamente es el nombre, pero el temario y el objetivo y todo es justamente lo mismo, ¿no? Los objetivos del curso es pues, presentar formulaciones y herramientas matemáticas y de simulación necesarias para que, bueno, ustedes como estudiantes pues, puedan analizar y estudiar la operación y desempeño de las redes de comunicación. Ahorita en general, pero más adelante pues los vamos a enfatizar también en la parte de redes en chip, pero también se van a ver modelos en redes celulares, ¿sí? Y incluso en redes telefónicas, ¿no? El objetivo, digamos, específico va a ser adquirir conocimientos sobre el análisis de los sistemas de colas de espera aplicado a las redes de comunicaciones, particularmente, como comentábamos arriba, la formulación matemática, ¿sí? Las herramientas de solución de problemas, tales como el tamaño máximo de la cola de espera, la capacidad del sistema, ¿sí? Cómo se manejan los flujos en un sistema, el control de congestión y el modelado basado en simulaciones, ¿sí? Para esto, bueno, no menciono aquí, pero vamos a utilizar la herramienta de OVNET. Hay muchas herramientas digamos, de simulación de eventos discretos. Sin embargo, la de OVNET, digamos, para empezar, es un esquema libre. Lo podemos descargar, lo podemos utilizar. Ya existen muchos modelos, es muy utilizada. Por otro lado, también presenta una alternativa visual, de tal manera que nosotros podemos ver qué es lo que está sucediendo en el sistema. Por otro lado, también presenta, digamos, como si no es una herramienta para simular, sino más bien es como una herramienta para generar entornos de simulación, lo cual nos permite o nos da mucha flexibilidad para generar diferentes entornos y diferentes pruebas. También tiene incluida en la misma herramienta, tiene la parte, digamos, de generación de estadísticas, recopilación de estadísticas, incluso graficado de estadísticas y sobre todo toda la parte de repetición de experimentos, lo cual nos da también lo que comentábamos, o bueno, o más adelante vamos a comentar, que es la parte de la reducción de la varianza de nuestros experimentos o digamos la variabilidad de los resultados, ¿verdad?
para nosotros asegurar justamente que nuestros resultados tienen una, digamos, una solidez estadística lo suficientemente buena como para tomar conclusiones al respecto, ¿verdad? Como les comentaba, bueno, a los compañeros de la UAS, pero nosotros sabemos si hacemos con un solo experimento, nosotros no podemos tomar, digamos, ninguna conclusión sólida con respecto a la media o con respecto a la varianza de un proceso, ¿no? Lo vamos a ir analizando, pero realmente tenemos que conocer varias realizaciones de un proceso para nosotros poder entender mejor las características estadísticas del proceso, ¿sí? Lo cual lo vamos a comentar pues más adelante, ¿no? Y bueno, entrando ya en lo que sería la temática o los contenidos temáticos del curso, el curso está dividido en cuatro, digamos, grandes temas. El primero que es la introducción a la ingeniería de teletráfico, donde hablamos un poquito de estos conceptos, incluso damos un repaso de probabilidad para prepararlos ustedes con justamente lo que es el concepto de proceso estocástico, lo que es el proceso de realización, lo que es el concepto de varianza matemática, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Para poder entrar, digamos, en materia y a partir de ahí empezar a construir el conocimiento, ¿no? Vamos a dar también un repaso muy rápido a lo que sería la parte de sistemas, lo que es, ¿a qué le llamamos el sistema de pérdidas? ¿A qué le llamamos un sistema de cola de espera? ¿A qué le llamamos un sistema de compartición? Y ver un poquito ya de la introducción la simulación de eventos discretos, ¿sí? Esta parte o este primer tema le estaría impartiendo un servidor, ¿sí? Y a partir del segundo tema le cedería yo el tiempo a lo que es el doctor José Luis. Él se encargaría de la parte de teoría de colas, que es la parte también de tomar la parte de procesos estocásticos, las cadenas de Markov y procesos de Markov, ¿sí? Y lo que son los procesos de Poisson, los resultados más importantes en la parte de teoría de colas, como el resultado de Little, la notación de Kendall, las fórmulas de Erlang, la fórmula de Enset, y terminaríamos ahí con la parte de redes de colas de espera, ¿no? Estos temas también hay que decirlo, y lo comentábamos también con el doctor José Luis, son temas bastante amplios, ¿sí? Yo esperaría ver los temas con suficiente profundidad para que ustedes los entiendan, pero a lo mejor no tanto como para que se hagan expertos, ¿sí? Esto probablemente lo vamos a dejar más adelante o ya dependiendo de lo que se estén enfocando cada uno de ustedes en sus temas de investigación, a lo mejor profundizar sobre un tema en específico, ¿no? En, en un capítulo 3 volvería a retomarlo un servidor y sería toda la parte de simulación de eventos discretos, toda la parte de lo que es la generación de variables aleatorias con una distribución determinada, la recolección de datos y análisis estadístico, los métodos de reducción de varianza y todo esto lo vamos a ver en el entorno de la herramienta de simulación de OVNET, ¿sí? Digamos que con esto aterrizaríamos muchas de las cuestiones de simulación de eventos discretos y la parte práctica que ya está en OVNET. Comentarles que, bueno, pues la experiencia incluso de José Luis y de un servidor, no recuerdo tú, José Luis, pero creo que también lo hiciste, pero por ejemplo yo en la maestría me tocó hacer desde abajo un simulador de eventos discretos, ¿no? O sea, un código en C que agarrara los eventos discretos, generara toda esta parte. La ventaja es que, bueno, con Omnet ya no tenemos que construirlo, ¿verdad? Ok. Ya están los motores, ya nada más es como que acostumbrarnos al lenguaje y a utilizar lo que ya nos brinda Omnet, ¿no? Y finalmente, en el capítulo 4 estaríamos, tanto el doctor José Luis como un servidor, apoyando con la parte de cómo aplicar todos estos temas que vemos en los primeros, en los primeros temas, valga la redundancia, en lo que sería ya la parte de modelado y análisis de redes, que pueden ser redes telefónicas, ¿sí? Redes de conmutación de paquetes, redes incluso inalámbricas o redes incluso de sistemas celulares y bueno, obvio redes en chip, conceptos como la equidad en el acceso a los recursos y la compartición dinámica de recursos, ¿sí? Básicamente es el tema que vamos a estar trabajando. También comentarlos, pues Bitcar ya tiene, digamos, un poquito adelantado, digamos, lo que sería este curso,
él ya ha trabajado, digamos, en algunos modelados, prácticamente en la mayoría de los temas, si no es el experto, ya ha trabajado en ellos. La idea también de que él esté en este curso es para que refuerce sobre todo los conceptos matemáticos y pues pueda incluso ya si él lo decide, pues ahondar un poquito más en la parte matemática o en la parte de modelado, ¿no? El, Laura y Guillermo, pues la idea con ustedes es, a lo mejor, no sé si sea la primera vez que están expuestos a estos temas o la segunda, pero la idea es justamente que conozcan de estos temas, sobre todo por el cómo vamos a presentar nosotros nuestros resultados también de, ya sea de simulación o ya sea también incluso de descripción de hardware, cómo se van a relacionar con esto de acá, ¿verdad? Y cómo, aunque se pueden ser simulaciones de hardware, digamos en Vivado o en cualquier otro simulador, ¿sí? Sí ver cómo debe tener cierta coherencia con este tipo de modelos, ¿no? Porque estos modelos se aplican independientemente de lo que esté sucediendo en realidad, digamos, en el entorno estadístico, ¿no? Hay unas fórmulas aquí que independientemente del proceso se cumplen, ¿no? Entonces hay que ver que justamente lo que estamos haciendo cumple con esto para saber que por lo menos estamos en ese, digamos, en esa cota mínima, ¿no? De desempeño. Ok, la bibliografía, aunque bueno, puede parecer extensa, prácticamente los dos primeros son, digamos, los más fuertes. Por ahí comentarles también que la parte del 5 viene muy interesante, sobre todo cuando nos da muchos tips de cómo hacer incluso el diseño de experimentos. ¿Qué es el diseño de experimentos? Es justamente qué voy a probar o qué quiero probar, entonces qué experimento tengo que hacer, cuántas repeticiones del experimento tengo que hacer, ¿sí? Toda esa parte viene muy bien explicada en la parte del 5, ¿sí? No es el único, hay muchos, muchos, muchos libros, pero este en particular se enfoca de manera directa en el análisis de desempeño de sistemas de cómputo, lo cual es muy cercano a lo que estamos trabajando, ¿no? Los demás, a partir, digamos, del 4, perdón, del 6 al 10, incluso falta otro más. José Luis, aquí me gustaría agregar el de Gevali, también que te acuerdas que llevamos, Sí, aparte sí, del Gevali, que vale, también, muy buen libro. sí, que también puede apoyar mucho, ¿no? Eh, Probablemente ya cuando pasemos la parte, a lo mejor ya de aplicación, que creo que ahí vienen unas aplicaciones bastante interesantes, ¿no? Y la parte de tiempo discreto, que aquí prácticamente todos estos libros van en tiempo continuo, ¿no? Sí. Y bueno, la parte de evaluación, más o menos la vamos a trabajar así, con exámenes parciales, ¿sí? Un proyecto final y la parte de tareas y examen final, ¿no? Así está la ponderación. Eh, yo esperaría que, bueno, vayamos reforzando en la parte de tareas como pequeños proyectos para que nos ayuden justamente digamos, al finalizar este curso, ¿sí? Tener ya, digamos, una simulación bastante interesante de algún sistema en particular, que en el caso de, bueno, creo que de todos, pues trabajaremos en la parte de, de- digamos, redes en chip o la parte de sistemas. Bitcar ya prácticamente la tiene lista, ¿verdad? Él casi también sería nuestro experto. Pero bueno, tanto Memo como Laura, pues la idea es que vayan construyendo poco a poco y sobre todo vayan engarzando los temas de diseño electrónico con esta parte de modelado digamos, a final de cuentas, de cualquier sistema, ¿no? ¿Sí? Les digo, aquí lo interesante es de que aunque puede parecer muy teórico toda esta parte, eh, pues bueno, José Luis, Vidcar y un servidor, pues ya tenemos, bueno, sí que algo de experiencia de empatar todo esto con lo que pasa en la vida real, ¿no? Entonces ya van a ver cómo estos conceptos van a enfocarse, y, perdón, van a engarzarse muy bien con la parte de diseño, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Vilcar, José Luis, ¿algo que quieran agregar? No, simplemente creo que el curso, como decía el doctor Remberto, sí es un curso, pues realmente el contenido matemático es fuerte, ¿no? O sea, nada más que no se espanten por ese lado, ¿no?
como decíamos, uno de los objetivos es que se aprendan las métricas, cómo funcionan esas métricas, cómo se miden. Realmente los procesos estocásticos no son sencillos y vamos a verlo después de que si no son procesos de Poisson, entonces se complican todas las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver también. Yo creo que vale la pena dentro introducir, ¿no, Roberto? El artículo que publicamos en el 2019, Así para es. que sepan que hay unas maneras sencillas de atacar esos problemas y que están ligados con las simulaciones de eventos discretos, ¿no? Muy bien. Sí, nada más eso. Muy bien, José Luis. Vilcar, ¿algo más que quieras agregar tú? No, pues veo todo muy bien y pues aprender, ¿no? Excelente. ¿Sí? Memo, Mm, No, pues solo al respecto de las matemáticas y eso, pues sí vi algo en la maestría, pero no sé, como que ya están medios sucios esos recuerdos, ¿no? Hay que desempolvarlos. aquí van a salir, los vamos a dar una desempolvada. Vas a ver. Eh, Laura. Sí, pues lo mismo, no veo probabilidades en un montón, pero bueno, hay que echarle ganas. Sí, comentarles, José Luis y Vidcar, particularmente a Memo y Laura, aparte de este curso, les estoy dando otro curso que le estamos llamando Matemáticas para, digamos, Ingeniería en Computación. ¿Qué es lo que vamos a ver allá? A lo mejor cosas que tú viste, Vidcar, que el mismo José Luis incluso estuvo ahí digamos, de auxiliar, de investigador. José Luis, ya ves que tú apoyaste la parte de lógica, entonces vamos a ver la parte de demostraciones matemáticas, la parte de lógica, la parte de teoría de grafos, vamos a hablar también, vamos a tocar la parte de probabilidad, sobre todo para que en el caso de ellos, y bueno, Vidkar, si eres bienvenido también, no estás obligado, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es algo similar, vamos a grabar las sesiones, ¿sí? Las vamos a subir y podemos compartir el acceso, o igual eres bienvenido si así lo deseas, ¿no? Todo esto porque luego entendemos que luego queremos leer algunos artículos y a veces la notación matemática es el primer obstáculo que tenemos, ¿verdad? Pues ya empiezan a meter símbolos matemáticos que no sé si están hablando, ¿sí? O en qué idioma me están hablando, ¿verdad? Entonces, entender esa parte, entender cómo se hace una demostración matemática, que no le tengamos miedo pues a las demostraciones matemáticas. No es que las vayamos a hacer, pero sí probablemente nos las encontremos en un artículo y podamos nosotros darle un seguimiento, ¿verdad? Sí, de cómo se hace, ¿no? Lo que es las pruebas por inducción, por lo menos, o la de reducción al absurdo, que son digamos, las clásicas. La inducción básicamente es la base de toda la ingeniería en computación, ¿no? La base incluso de las demostraciones de por qué un algoritmo, por ejemplo, sobre todo en la parte de grafos, lo he visto mucho, cómo es posible que funcione o que llegue siempre al resultado correcto, ¿no? Son cosas que normalmente nunca nos preguntamos, ¿no? Uno dice, bueno, es que funciona porque ya lo probé una vez y me dio el resultado. Bueno, si te dio una vez, ¿cómo garantizas que siempre te va a dar el resultado, verdad? Bueno, es que lo probé otra vez, 2 veces y me dio el resultado. Bueno, si te dio la tercera vez te va a dar el resultado, ¿verdad? Entonces, esta parte, les digo, está un poquito entre la parte matemática y la parte de computación, pero es muy importante conocer justamente estas pruebas de inducción y les digo, no tenerle miedo, pues, cuando no las topemos, ¿no? Y también hay que decirlo, muchas veces, yo espero que no, pero probablemente lleguemos a presentar un artículo, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, no digo que nosotros ahorita, pero que nos digan, ok, me pareció muy interesante tu algoritmo. ¿No tienes una demostración matemática de que ese algoritmo siempre llega a su solución? Y es donde digas, ah, caray, ¿qué es lo que me están pidiendo? La prueba por inducción, ¿verdad? Entonces, tal vez en algún momento tendríamos que, sí, aunque uno no la genere, probablemente en ese momento corramos con nuestros aliados matemáticos de saber, ayúdame a sacar o a escribir la prueba por inducción, pero por lo menos sí saber qué es lo que me están pidiendo y no espantarnos, ¿no? O sea, toda esta parte de formalismo matemático, ¿sí? Que bueno, Vidcar y José Luis conocen muy bien ahí al doctor el- Denny, que justamente él dice, a ver, pues nos pide siempre, ¿no? A ver, te entiendo muy bien, pero no está escrito de manera formal, ¿verdad?
y esta parte de la escritura formal es utilizando justamente la parte matemática, el formalismo matemático, ¿verdad? Esto es lo que se va a ver en ese otro curso, ¿verdad? ¿Sí? O eso es lo que tenemos preparado para ese otro curso, justamente para complementar muy bien la formación. Y bueno, José Luis, no sé si tú te acuerdas que, pues bueno, ahí coincidimos o nos metimos justamente a los cursos ahí con los doctores estos de computación, incluso yo todavía le seguí un poquito más, ¿sí? Que es una parte que yo siento que a mí me ayudó mucho para entender toda esta parte, sobre todo la parte algorítmica de la teoría de grafos, ¿no? Y justamente, pues no tenerle miedo al proponer o incluso a leer, ¿no? Sí, sí, las matemáticas discretas que se utilizan en la teoría de grafos no son tan complicadas, pero sí requiere de un esfuerzo y conocimientos básicos, ¿no? De algo de la lógica básica, ¿no? ¿Recuerdas ahí al doctor Guzmán Claro que y sí. sus clases? No, y sí es cierto, los cursos de lógica que llevamos ahí con la gente de computación, la de redes de Petri, tú te fuiste un poquito más arriba, ¿no? Con optimización y todas esas cosas. Así es. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría hacer eh, digamos, por el día de hoy, hacer una pequeña introducción del curso. También comentarles que, bueno, yo este curso o lo tengo basado en un curso que está dado en la Universidad Tecnológica de Helsinki, ahí es en Noruega, ¿no? Si no mal no recuerdo. Y también comentarles, pues bueno, este curso antes lo daba yo a nivel licenciatura, antes justamente de irme al doctorado, y comentarles, bueno, bueno, curiosamente aquí en México no se da tan fuerte esta parte de teletráfico, o sea, sí se trabaja mucho la teoría de colas, pero la parte de teletráfico como tal es contada en los lugares donde he visto cursos formales de teletráfico, ¿no? Y la idea justamente, digamos, de apoyarnos en estos temarios que también están empatados con lo que es el temario que estamos trabajando, es justamente eso, ¿no? De tener ya, digamos, un material donde nosotros nos podemos ya apoyar y a partir de ahí construir, digamos, nuestro propio material y nuestras propias ideas, ¿no? Ok, bueno, el Bueno, contenido de la... ¿Sí? yo me voy a retirar, Remberto. Perfecto, muy bien. Quería estar enterado de todo esto y la verdad me da mucho gusto conocerlos a los muchachos. Saludar a Vidkar también de nuevo. Y pues estamos en contacto y si algún día puedo conectarme en tus clases, me conecto. Ahorita tengo otras actividades ahí pendientes, pero estoy dispuesto ya para el día que me toque dar el capítulo 2. Ahí nos estaremos viendo ya de manera más concreta. Sí. Igual te mando la programación para que tú Sí. más o menos sepas qué fecha te va a tocar, ¿no? Claro que sí, me gustaría eso. Bueno, pues los dejo y gracias, Hasta Un luego. gusto saludarte, José Luis. Hasta luego. Hasta luego. Ok, esta es una presentación más o menos breve. Yo creo que nos va a llevar alrededor de 30, 40 minutos y con esto yo creo que cerraríamos esta primera sesión, ¿sí? Comentarles, pues, vamos a ver lo que son elecciones, sobre todo la parte de modos de conmutación. Los dos clásicos que tenemos ahorita en la actualidad es la conmutación por circuitos y la conmutación por paquetes, que, bueno, probablemente algunos de ustedes ya empezaron a leer algunos artículos y ya también saben que también son los dos modos que trabajamos en la parte de redes en chip, ¿verdad? También hay trabajos que trabajan con la conmutación de circuitos y la mayoría de nosotros estamos trabajando con conmutación de paquetes y bueno, estos divididos en flits y demás, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el propósito de la teoría de teletráfico, vamos a hablar de manera general los que son los modelos de teletráfico y vamos a culminar con la fórmula de Little, que más adelante la vamos a ver con más detalle, pero ahorita lo interesante es ver qué significa la fórmula de Little y cómo la puedo aplicar de manera muy, digamos, muy pragmática, ¿no? Bien, pues empezamos con lo que es una red de telecomunicaciones, que, bueno, un modelo muy simple de una red de telecomunicaciones, pues consiste simplemente en terminales y nodos de red y los enlaces entre ellos, ¿verdad?
Si se digan, esto se parece mucho a lo que sería un grafo, de hecho, es digamos, la herramienta matemática para modelar, perdón, una red es un grafo. Y bueno, aquí diferenciamos dos tipos de nodos, los nodos terminales, que son, digamos, donde en este caso se accede a la red, y nodos, digamos, de interconexión dentro de la red, lo que en otros términos luego lo podemos ver como red troncal o la red principal, ¿sí? Tenemos también, o se puede dividir justamente en la red de acceso, que son justamente estos enlaces que me permiten acceder a mi red troncal o a mi red principal. Y tenemos justamente la red troncal, que serían todos los enlaces que me conectan, digamos, los nodos principales o los nodos dentro de la red, ¿sí? Esto lo podríamos ver en el caso de una central telefónica, como los nodos terminales, pues justamente mi teléfono que está en mi casa, ¿sí? Estos cuadritos serían las centrales telefónicas, por ejemplo, que puedo tener yo en mi ciudad, y las centrales telefónicas pues tienen que generar una red para interconectarse entre ellas, ¿no? ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista de Internet, pues los nodos terminales a lo mejor podrían ser mi access point o pudiera ser mi computadora, y cómo mi computadora accede a lo que sería una red troncal, que sería justamente la red de Telmex, de Megacable o de cualquier otro proveedor de servicio que yo tuviera. Todas estas redes de proveedores de servicio también se interconectan entre ellas, ¿verdad? Formando otra red troncal, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó, o bueno, yo estoy conectado con Megacable, por ejemplo, creo que el domingo por ahí hubo un problema con la red de Megacable, entonces, pues inmediatamente todos los que estamos, digamos que suscritos en la red de Megacable, pues sufrimos, ¿no? Por eso. Pero, por ejemplo, la gente que estuviera con Telmex, con otros, pues probablemente ni cuenta se dio, ¿no? Entonces también, bueno, darnos cuenta de esa parte, ¿no? Y bueno, normalmente tenemos, o se habla de que el medio compartido, en este caso, por ejemplo, un cable donde yo estoy transmitiendo señales eléctricas, o el espacio radioeléctrico donde yo transmito señales electromagnéticas, ¿sí? Es un medio compartido. ¿Por qué medio compartido? Porque pues prácticamente si todo mundo puede captar esas señales, o todo el mundo que esté conectado a un cable, pues va a poder recibir esas señales eléctricas, ¿no? ¿Sí? En un modelo previo, pues teníamos justamente, digamos, varias conexiones y yo nada más accedía a uno. En este caso, si se fijan, todos los nodos terminales están conectados a este nodo central, que sería justamente el medio, o en este caso, a esta línea que sería compartida por todos los elementos de la red, ¿sí? Normalmente, justamente los enlaces son punto a punto, ¿sí? Ejemplos de todo esto, pues tenemos la red telefónica móvil, donde todos nuestros celulares se conectan a una sola estación base, ¿sí? O bueno, a varias estaciones base, pero principalmente se comparte el espectro digamos, el espectro radioeléctrico con una estación base en particular, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tenemos, ¿sí?, un bus, bueno, a ustedes ya no les tocó las redes basadas en bus, pero bueno, digamos que dentro de su computadora tenemos el bus PCI, donde yo conecto varios dispositivos, todos ellos comparten justamente esas líneas, ¿sí? Y solamente un dispositivo acceder al bus, ¿no? O, por ejemplo, el bus de memoria también, esa es otra parte, ¿no? ¿Qué características tiene que esté un medio compartido? Bueno, que todos los usuarios de ese medio tienen que competir para acceder a ese recurso compartido o medio compartido. A veces tenemos políticas para evitar congestiones, otras veces no hay políticas, sino simplemente, como por ahí se dice, es la ley del más fuerte, a ver quién lo gana más veces o quién accede más pronto a ese recurso, ¿verdad? Normalmente esto se conoce como los métodos de acceso múltiple, ¿sí? Que probablemente algunos de ustedes los estudiaron o los vieron como el acceso múltiple por división de tiempo, o TDMA, el acceso múltiple por división de frecuencia, como FDMA, o el acceso múltiple por división de código, o CDMA, o el acceso múltiple por división de espacio, ¿sí? O SDMA, que es utilizando antenas inteligentes, todo este rollo, ¿no? Y puede haber otro tipo de accesos múltiples, ¿no? Incluso todos los que se utilizan en radio paquete, que algunos de ellos los vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta?
No, todo bien. No, ninguna. Excelente. Muy bien, pasamos a lo que son los medios de conmutación. ¿Sí? Un medio de conmutación es justamente como yo, digamos, comparto un medio, ¿no? En la parte de conmutación de circuitos, normalmente lo que hago es que un canal, llámese lo que sea un canal, ¿sí? Por ejemplo, un canal lo podemos llamar canal de comunicaciones. En el caso de los teléfonos celulares, a lo mejor viene siendo un ancho de banda o una banda de frecuencias y aparte una ranura de tiempo o alguna combinación de ellas. Si estamos hablando de un canal, digamos, por ejemplo, de Ethernet, pues estamos hablando literalmente del cable Ethernet, ¿sí? Si estamos hablando de una comunicación óptica, pues es la fibra óptica, ¿sí? Ese sería mi canal. Si estamos hablando de una red telefónica, pues es el cable de la central telefónica hasta mi casa. También comentarles que, por ejemplo, ¿no? Ahorita hay un cambio de tecnología. Antes era un cable telefónico, el que llamamos el par trenzado, que era un par de hilos que iban ahí, digamos, enredados para evitar interferencia electromagnética, pero todo eso ya se cambió. Bueno, por ejemplo, ya en mi caso yo ya tengo fibra óptica y creo que ahí en Guadalajara también ya empezaron con este rollo de cambiarlo todo por fibra óptica y todo se está mandando ya por paquetes y llega a las terminales y ya se convierte, digamos, esta parte de voz por paquetes y demás, ¿no? Pero bueno, antes de eso existía justamente la conmutación de circuitos donde el circuito, en este caso, todo el cable solamente podía ser utilizado, por así decirlo. Si yo le hablaba a Bitcar a Guadalajara, se establecía un par de hilos desde mi casa a la central telefónica y otro par de hilos de la central telefónica de Zacatecas hasta la central telefónica de Guadalajara y otra par de hilos de la central telefónica de Guadalajara hasta la casa de Bitcar, ¿sí? Entonces, ese es justamente el circuito, ¿sí? Y la conmutación de circuitos es justamente que en las centrales telefónicas, ese par de hilos que pudiera estar utilizando para una llamada entre Bitcar y un servidor, pues también podría ser utilizado en otro tiempo, ya que no lo utilizáramos nosotros, por alguna otra llamada entre las dos centrales, ¿no? ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de la conmutación de paquetes, donde se utiliza estos canales, pero solo por un determinado tiempo o solo durante la duración o el tiempo de transmisión del paquete, ¿sí? Normalmente tenemos dos posibilidades, ¿sí? La que es orientada a conexión, donde yo le pido permiso al otro extremo y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero mandarte alguna información. Entonces, el otro extremo, pues ve si me puede atender y en ese momento me dice, ¿sabes qué? Sí te puedo atender. Y en ese momento establecemos la comunicación y empezamos a intercambiar los paquetes. O la otra parte que es sin conexión, donde yo simplemente mando los paquetes o mando la información esperando que el otro extremo esté dispuesto a recibirlos, ¿sí? Y muchas veces en esta última no hay garantía de que lo reciba, ¿verdad? Esto, así funciona, digamos, lo que es el Internet. Si lo aterrizamos digamos, nuestro tema de estudio, que son las redes en chip, normalmente digamos, esquema sin conexión no es tan, por así decirlo, um, digamos, tan estricto, aunque podemos tener o establecer una comunicación, pues muchas veces nosotros mandamos el paquete y recordar que en las redes en chip es muy raro que tiremos paquetes, ¿verdad? Se puede hacer, pero normalmente la mayoría de las implementaciones no tiran paquetes. Entonces, por eso no necesitamos, digamos, establecer una conexión como tal, aunque sí pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Todo depende de qué tanta robustez querramos darle al sistema, ¿no? Y finalmente tenemos una que llaman switching cells o conmutación de celdas. Esto es algo que pudiéramos, bueno, ya está en desuso con las redes ATM, que eran por ahí en los 90s, en los 2000, todavía se estaban utilizando, que era un esquema muy similar al de paquetes, pero lo interesante es que todos digamos, las celdas, en este caso no eran paquetes, eran celdas, eran del mismo tamaño. Y eso da una ventaja interesante, porque si todo es del mismo tamaño, entonces los buffers o la memoria que necesito yo a lo largo de la red, pues es siempre la misma, ¿verdad? O la puedo determinar de manera muy, muy fácil porque no, digamos, no hay paquetes que de repente pueden ser muy grandes o paquetes muy pequeños, sino como todos son del mismo tamaño, pues ya sé cuántas celdas puedo almacenar o cuántas celdas puedo transmitir, ¿sí? Más o menos es el rollo. Algo similar
¿sí? Es, por ejemplo, lo que significan los FLITs acá en las redes en chip, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, nosotros mediríamos toda esta parte de recursos, ¿sí? O buffers en términos de los FLITs. ¿Sí? ¿Cuántos FLITs puedo yo, digamos, almacenar, ¿verdad? Normalmente es como se maneja. Entonces, se fijan, la parte de las redes en chip es como una mezcla de estos tres enfoques, ¿no? Podemos tener la parte de conmutación de circuitos, la parte de conmutación de paquetes, incluso también a cierto nivel, la parte de conmutación de celdas o de FLITs, ¿verdad? Ok, bueno, ejemplos de esto, bueno, ya lo comenté, pero si por ejemplo tenemos esta red, les digo, si A quiere platicar con B, lo primero que tenemos que hacer es un procedimiento de establecimiento de la conexión, donde prácticamente A le pregunta a la central le pregunta a la siguiente central, y así se la llevan hasta que una central tiene de abonado, digamos, a con quien yo quiero hablar, entonces ya le preguntan ahí. Y una vez que se establece también, me dicen, sí, sí quiero platicar con él, entonces va regresando la información y estableciendo lo que sería el canal de comunicación. Digamos que si fueran circuitos, se cerraría el circuito, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante que este procedimiento de establecimiento de conexión en la parte de paquetes, lo que vamos o puede estar sucediendo es que reservemos recursos para almacenar paquetes, ¿sí? O incluso digamos, o pongamos en las tablas de ruteo, mira, va a llegar un paquete de tal característica y este lo voy a mandar por este camino, ¿verdad? Es lo que realmente se está haciendo en esta, digamos, establecimiento de conexión, ¿sí? Ok, si por ejemplo no tengo recursos o el abonado está ocupado o hay un ruteador que de plano no me puede atender, se dice que la llamada es bloqueada o el intento de conexión es bloqueado, ¿sí? Este término hay que tener mucho cuidado, lo vamos a ver más adelante. Es justamente cuando veamos los modelos de Erlang. Erlang, que fue el padre de la teoría del tráfico, empezó justamente con este tipo de modelos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no puedo hacer una llamada? Se conoce, o se dice que la llamada es bloqueada, ¿sí? Entonces, existe una probabilidad de bloqueo de llamada, ¿sí? Entonces, más adelante la vamos a ver justamente como la probabilidad de bloqueo de llamada. De hecho, las centrales telefónicas de antes, o las centrales, pequeñas centrales o conmutadores que podemos tener, por ejemplo, en la UAS o en alguna universidad, en Simestad, normalmente se diseñan en base a tener una probabilidad de bloqueo pequeña. En términos prácticos, estamos hablando, si mal no recuerdo, de una probabilidad de bloqueo del 1%, del 1 al 5% más o menos, ¿sí? Es lo aceptable, ¿sí? Más de eso, ya se dice que el sistema tiene problemas, ¿verdad? Es decir, de 100 llamadas que hago, una probablemente me suene ocupado o una probablemente no pueda realizarla, ¿verdad? ¿Sí? Eso es algo que se espera, ¿no? Y bueno, lo que también, digamos, donde tiene mucho sentido utilizar la computación de circuitos es cuando yo estoy transmitiendo información en un flujo continuo. Continuamente estoy mandando información. Si lo estoy mandando por ráfagas, es decir, mando pequeñas ráfagas de información y luego tengo un tiempo donde no mando información, normalmente no se recomienda la computación de circuitos, se utiliza la computación de paquetes, ¿no? Entonces, si yo estoy mandando de manera continua, ni le busques, ¿verdad? Conmutación de circuitos. Reserva el circuito o establece el circuito para que se esté utilizando. Entonces, bueno, recordando, antes de transmitir la información, se tiene que tener un procedimiento de establecimiento de la conexión y eso me lleva un tiempo, por eso lleva un delay. De hecho, ustedes lo pueden ver, no todavía. Hago mi llamada telefónica, marco y hay un tiempo todavía en lo que van, le preguntan y empieza a sonar y a mí me avisan que ya está sonando, ¿no? Hay un tiempo todavía ahí que incluso puede ser variable si yo tengo una buena recepción o una mala recepción, ¿sí? Y bueno, ya durante la transferencia de la información, ¿sí? Digamos que el delay o el retraso que yo tengo es simplemente la propagación de la señal, no hay, digamos, sobre encabezados o no hay más tiempo que yo necesite utilizar, o sea, no hay tiempo extra, sino simplemente la propagación y tampoco necesito mandar más información de la que ya he mandado, ¿no?
Y el ejemplo clásico de esto es las redes telefónicas, ¿no? Que les digo, bueno, ya cambió todo este rollo, ¿verdad? Ya son redes basadas, o la telefonía ya es telefonía IP. Entonces ya este modelo prácticamente está cayendo en desuso en las redes telefónicas, ¿no? Luego tenemos lo que es permítame un minutito, ¿no? Ok, luego viene la conmutación de paquetes. Primeramente vamos a ver la que no está orientada a conexión, donde yo mando pequeños paquetes como se muestran aquí, donde B, se diga, cada paquetito lleva la información de B. Esta información de B es la dirección, ¿sí? Para que cada elemento que está a lo largo de la red sepa exactamente hacia dónde va y cómo dirigir los paquetes en la dirección correcta para que lleguen a B, ¿sí? No necesita un establecimiento de conexión, no se necesita una reservación de recursos y no existe un bloqueo como tal. Lo que sí existe es la parte de un retraso. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si está ocupado, pues lo que voy a tener que hacer es que mientras se desocupa el camino, pues lo voy a tener que almacenar ese paquete, entonces lo voy a guardar, ¿sí? Cuando ya se libere el camino, ahora sí permito que avance, ¿verdad? Lo que va a suceder aquí, lo que no sucedía allá en circuitos, es que ahora el retardo que va a sufrir la información es variable, ¿sí? Y también la parte que va a ser variable o también va a depender es el tamaño del paquete, ¿sí? Bueno, de entrada los paquetes pueden ser de un tamaño fijo, pero no, realmente no hay una condición que sean todos así, sino pueden ser variables, ¿no? Y algo interesante, aquí empezamos con el primer problema fuerte en las redes. ¿Cómo distingo yo un destino de otro? Y viene el problema de cómo asigno las direcciones o cómo genero direcciones globales, ¿verdad? ¿Qué problema tengo con las direcciones globales? Que bueno, no puede haber dos direcciones globales iguales, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no me voy a confundir y no voy a saber a dónde ir, ¿sí? Entonces, la parte de direccionamiento es muy importante, ¿verdad? Yo tengo que tener diferentes direcciones para todos y cada uno de los terminales que están en mi red, para poder distinguir exactamente hacia dónde voy a viajar. ¿Sí? Ok. Eh, eh, permítame otro minutito. Ok. Antes de transferir yo mi información en una red de paquetes sin conexión, no hay retardos. ¿Por qué no hay retardos? Porque no estoy estableciendo ninguna conexión, ¿sí? Pero durante la transferencia de información tengo un sobreencabezado, es decir, estoy mandando información que no me sirve de nada. ¿Qué es esta información? La información de los encabezados o justamente donde va la dirección, ¿verdad? Esta dirección, si se fijan, todos los paquetes la llevan y es algo repetitivo, pero si no la llevaran los paquetes, no sería o no pudiera funcionar el sistema, ¿verdad? Tengo también retrasos de procesamiento de paquetes. Cada vez que llega un paquete, un elemento de red, ruteador, switch y demás, se tiene que analizar y se tiene que procesar en el sentido de saber hacia dónde se va a dirigir, ¿sí? Entonces, ese es otro tiempo que me va o se va incluso a sumar al tiempo de propagación porque cada vez que yo llegue a un ruteador, tengo que hacer esa parte, ¿no? Y lo otro, voy a tener retrasos por las colas de espera, es decir, si está ocupado el enlace por donde tiene que salir, pues lo tengo que guardar en una fila de espera, ¿verdad? Hay que me espere mientras es procesado, ¿sí? Por otro lado, también hay un retardo de transmisión, ¿sí? Hablando en términos generales, ¿sí? Que también lo vamos a aplicar en las redes en chip, pero imagínense una red de internet, o sea, no es lo mismo que viaje mi paquete, digamos, de mi ruteador de mi casa a la central, por ejemplo, de Telmex o la central de Megacable, a que viaje del ruteador de Megacable hasta Guadalajara, ¿sí?
Entonces, se digan, el trayecto o el enlace es más largo, entonces tiene que tardarse más. O incluso que de ahí tal vez se va directamente hasta Texas, ¿no? Entonces, pues el salto de Guadalajara hasta Texas, pues es grande, ¿no? Entonces se tiene que tardar todavía más. ¿Estamos? A esto es lo que le llamamos el retraso de transmisión, y esto también se tiene que dar, perdón, ese es el retraso de propagación. El retraso de transmisión, eso se da a dice, capacidad finita de los enlaces. ¿A qué nos referimos con esto? A justamente el ancho de banda o cuántos bits podemos transmitir por unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, luego viene justamente el retraso de propagación, que es el que sí depende, digamos, de la longitud del enlace, y el otro depende del ancho de banda del enlace. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy utilizando una fibra óptica, pero recordar que todavía ahí le pueden regular la gente de Megacable y me dice, no, bueno, pues tú tienes 100 megas, ¿no? Pero ahorita, como la red está congestionada, te bajo a 10 megas, ¿no? ¿Sí? O incluso la parte variable que hace Telmex, ¿no? Dice, pues mira, yo para toda esta colonia tengo 100 megas, ¿verdad? Y te digo que tienes 100 megas, pero como lo comparten entre toda la colonia, pues te toca de a mega o de 2 megas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y bueno, una cosa que sí existe en Internet, que no existe en las redes en chip, es la parte de pérdidas de paquete. Normalmente en un ruteador, si yo estoy mandando paquetes y ese enlace en el cual tienen que pasar está ocupado, voy a empezar a almacenar paquetes en memoria. Pero esa memoria es finita. Yo no puedo almacenar todos los paquetes que yo recibo. De tal manera que llega un momento donde puede ser que llegue un paquete, no lo pueda almacenar, y ¿qué va a pasar? El paquete se va a perder. ¿Sí? Entonces puedo tener pérdida de paquetes. ¿Sí? Les digo, esta es una técnica bastante utilizada en Internet. En las redes en chip, no tanto. Normalmente lo que queremos garantizar es que no hay pérdida de paquetes. Pero eso también nos trae otros problemas que vamos a ver más adelante, como la parte de deadlock. ¿Sí? El hecho de no poder perder paquetes me puede generar unas dependencias ahí medias raras, donde prácticamente es un embotellamiento, ¿no? Si es como una glorieta y uno está esperando al de adelante, y al de adelante no, porque está esperando al otro, y así hasta que se vuelve una dependencia circular, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, todo bien. Todo bien. Lau, ¿todo bien? Sí, bueno, de una diapositiva anterior, nada más que me estaba esperando, de Sí, la no, parte dime. de las ráfagas. Sí. ¿Podrías repetir la parte de las ráfagas? Está en la anterior. En este de acá, ¿no? Que comentábamos. Sí, justamente esto de las ráfagas tiene que ver con la utilización de un enlace, ¿no? Imagínate que justamente este enlace de aquí para acá, ¿sí? Eh, si estamos utilizando un flujo continuo, pues la utilización o el tiempo que estoy utilizando el enlace, pues tiene que ser cercano al 100%, entre 80 y 100% normalmente, ¿no? E incluso en algunos casos 60 está bien, ¿no? Pero si de repente yo tengo una aplicación, por ejemplo, la navegación en Internet, ¿qué es lo que pasa? Yo entro a una página y en ese momento pido mucha información. Pero después que me llega toda la información de la página, pues yo le subo, le bajo y estoy leyendo, ¿verdad? Estoy viendo la información que hay ahí en la página. Ya no le estoy pidiendo a mi red ni a mi enlace nada más. Hasta que ya otra vez hago clic y otra vez le solicito bastante información. Entonces, si te digas, esto es lo que se conoce como un tráfico por ráfagas, ¿sí? Que no es continuo, sino que de repente mando o pido mucha información y otro tiempo no estoy pidiendo nada o muy poco, ¿sí? Ok, Sí, gracias. entonces, justamente esta parte de utilizar todo el circuito es cuando lo voy a estar utilizando mucho. Si no, justamente la otra alternativa es, pues, utiliza un multiplexado estadístico, es decir, manda paquetes de diferentes tamaños, y así cuando no lo utilices tú, pues probablemente se manda el paquete de otra persona, ¿verdad? Pero la idea o lo que queremos garantizar, esto es, no es desde el punto de vista del usuario, no, desde el punto de vista del operador de la red o del dueño de la red, ¿sí? Lo que quiere el dueño de la red es que su red se utilice, ¿verdad? Para él poder cobrar, ¿sí? Entonces dices, bueno, si te utilizo una conmutación de circuitos, pero no la vas a estar utilizando, pues mejor hacemos una conmutación de paquetes
Y yo, en lugar de tener una sola persona utilizando el circuito, puedo tener 2, 3, N personas utilizando el circuito, ¿sí? Y les brindo un servicio y puedo cobrar, en lugar de cobrarle el acceso a Internet a uno, pues le cobro a 3 o 4, como le hace Telmex, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos? Y aquí entra algo interesante, ¿verdad? Ok, ¿cómo controlo, ¿sí?, el ancho de banda que le doy a cada usuario, ¿verdad? Entonces, si te digas, ahorita, o bueno, como normalmente funciona es pues, la ley del más fuerte, ¿verdad? Puede ser incluso un esquema round robin. El round robin lo que te dice es que es un esquema de que si tú mandas un paquete, por ejemplo, que sean ustedes tres, ¿no? Vidcar manda un paquete, Memo manda un paquete, y Laura manda un paquete. Entonces dices, lo que garantiza round robin es que sus 3 paquetes van a salir. Pero no es lo mismo que Vidcar diga, pues yo mando 1 mega, ¿sí?, de paquetes. Y Memo diga, pues yo mando 10 megas de paquetes. Y Laura diga, pues yo mando 1 giga de paquetes, ¿sí? Como los tres tienen la misma probabilidad, ¿sí? A final de cuentas, ¿quién creen que va a agandallar? Pues Laura, porque mandó más paquetes o paquetes incluso más grandes, ¿verdad? ¿Sí? Pues bueno, pues ustedes mandaron de 1 kilobit, pues yo mandé de 10, ¿verdad? Pues todos teníamos la misma probabilidad de mandar un paquete, pero como los míos eran más grandes, ¿sí? Yo me adueñé del ancho de banda, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, aunque hay equidad, y ahí vamos a ver los conceptos de equidad, hay equidad en el acceso porque nos garantizamos que todos tienen la misma probabilidad de mandar un paquete, ¿sí? No es la misma, digamos, equidad o no es justo en el sentido de ancho de banda, porque aunque todos mandan un paquete, pues cada quien manda paquete de tamaño diferente. Y el que tenga un paquete más grande es el que, digamos, acapara más el ancho de banda, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que está subyaciendo ahí en la parte de conmutación de paquetes, ¿verdad? Es un problema que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a entrar a lo que sería ahora ya el propósito de la teoría de teletráfico. Y bueno, desde el punto de vista de tráfico, un sistema de telecomunicaciones lo vemos simplemente así, como una gran caja negra, ¿sí? Donde tenemos usuarios, esos usuarios pueden ser personas, realmente pueden ser incluso cualquier cosa, ¿no? El sistema también, esa caja negra puede ser cualquier cosa, vamos a ver ejemplos más adelante, pero ese sistema puede ser las líneas donde pagas en el supermercado, donde pagas digamos, el estacionamiento, o los bancos, donde te atienden en el banco, o donde te atienden en el Telcel, en Movistar, o cuando vas a comprar comida rápida, ¿sí? O ya hablando más particularmente, cuando tú quieres acceder y hacer una llamada telefónica por medio de tu celular, o cuando quieres acceder a un servidor de una página web o de Netflix, por ejemplo, o, por ejemplo, eso puede ser el procesador y los usuarios, en vez de ser usuarios, son aplicaciones que están pidiendo, digamos, tiempo de ejecución en el procesador, o puede ser justamente una red de internet, o puede ser infinidad de cosas, ¿no? Entonces, les vamos a llamar usuarios, en algunos textos les llaman clientes, ¿sí? Pero al final de cuentas puede ser lo que nos represente, en nuestro caso muy particular, pero así de manera genérica, usuarios es bueno, ¿no? Esos usuarios generan lo que se conoce como peticiones o tráfico de entrada, ¿no? El tráfico de entrada se conoce como tráfico de entrada porque justamente entra al sistema, ¿sí? Y tenemos un tráfico de salida, es decir, las peticiones que fueron atendidas exitosamente por el sistema, ¿sí? Entonces, bueno, en términos generales, se dice que el sistema atiende o sirve al tráfico de entrada. Por eso normalmente ustedes van a escuchar más adelante el término de servidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo sirviendo al tráfico o al cliente o al usuario, le dio un servicio, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y el tráfico es generado por los usuarios que están en el sistema o por los clientes que están en el sistema, ¿sí? Y también algo interesante, vamos a verlo más adelante, pero una de las grandes, digamos, suposiciones que hace uno, no quiere decir que sea correcto, pero de repente uno las hace, es que la cantidad de usuarios es infinita, ¿sí? Es decir, yo siempre voy a tener usuarios. Hay casos donde eso no es verdad. Por ejemplo, un caso muy particular. Imagínense que ustedes
Bueno, creo que no sé, pero a lo mejor ya todos vivimos en pareja, ya estamos casados, ¿sí? Y nada más hay una televisión, ¿sí? Y de repente, pues yo quiero ver la serie que estoy viendo en Netflix, ¿no? Entonces, en este caso, si se fijan, solamente hay dos usuarios, ¿sí? O está mi pareja o estoy yo. ¿Sí? Ya después cuando vienen los niños ya se complica, pero bueno, ahorita nada más hay dos usuarios, ¿no? Entonces ya sé que o lo está viendo ella, o la estoy viendo yo, o nadie la está viendo. Son los tres casos que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es problema porque habemos o hay más usuarios que servicios. Si yo de repente tengo dos televisiones, se acabó el problema, ¿verdad? Porque a lo mejor yo quiero utilizar una televisión, pero si está ocupada, pues simplemente me cambio y utilizo la otra televisión, ¿sí? Ahora, si yo vivo solo y nada más tengo una tele, pues nunca voy a encontrar, digamos, congestión o nunca voy a encontrar el sistema ocupado, ¿verdad? Está a mi entera disposición. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a llevarlo a un superlativo. Ahora imagínense que efectivamente, dice por ahí el dicho, soy pobre y de familia numerosa, ¿sí? Tengo un perro que le dan ataques, ¿verdad? Nada más tengo una sola televisión y vivimos 10 en la casa, ¿verdad? Y imagínense para ponerse de acuerdo qué es lo que queremos ver, ¿verdad? ¿Sí? Siempre va a haber una serie de conflictos, ¿no? Y bueno, lo puse en el lado amable, que es una televisión, pero realmente son problemas del día a día cuando, por ejemplo, hay varias personas conviviendo y solamente un baño, ¿no? Entonces ahí se complica, ¿no? El asunto. Pero bueno, toda esta teoría justamente nos va a servir para modelar todos estos sistemas, ¿verdad? ¿Sí? Obvio desde el punto de vista estadístico o estocástico, ¿verdad? Es decir, no voy a ver la particularidad, sino, digamos, sacar como conclusiones que me pueden servir para los promedios, ¿sí? O para los casos muy puntuales o casos límites, donde yo pueda sacar a lo mejor algún cuantil o una probabilidad, por ejemplo, de que el baño esté ocupado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, algo similar. Por ejemplo, imagínense que yo vivo solo en mi casa y nada más tengo un baño. ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre el baño ocupado? Cero, ¿verdad? Mm, ¿Sí? Bueno, aunque sabemos que en la realidad hay una probabilidad muy baja, ¿sí? No, no es totalmente cero, pero es muy baja, que de repente si alguien se mete a la casa y lo encuentra, ¿verdad? Pero es algo muy raro, ¿no? Ok, pero más o menos en ese sentido es como, o es el punto de vista de la teoría de tráfico, ¿verdad? Y bueno, las preguntas interesantes que nos podemos hacer en esta parte de tráfico es justamente, dado un sistema, ¿sí? Y un tráfico de entrada, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de servicio que experimenta un usuario? Y cuando llamamos calidad de servicio, normalmente nos referimos a eso, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de bloqueo? En este caso, la probabilidad de que la televisión esté ocupada o el cajero esté ocupado o que yo, por decirlo, ¿no? Yo, imagínense que a mí me gusta ir a comer a algún lado, bueno, que cuando yo vaya esté todas las mesas llenas, ¿no? O simplemente que yo pida por Uber algo y no sé, que tengan mucha gente ahí donde yo estoy pidiendo, ¿verdad? Esa es la parte de cuál es la probabilidad de que eso suceda, ¿verdad? Otro sería, dado un tráfico de entrada y una calidad de servicio requerida, por ejemplo, a ver, habemos tantos usuarios que generamos tanto tráfico y yo quiero construir un sistema tal que la probabilidad de que, digamos, el sistema esté ocupado sea de 1%, ¿verdad? ¿Sí? Algo que a lo mejor nunca nos hemos preguntado, pero imagínense que ustedes van a construir su casa, ¿sí? Y dicen, bueno, van a vivir, no sé, 5 personas en la casa, ¿sí? ¿Cuántos baños debo de construir? ¿Sí? Ese sería el problema o la pregunta que contestaría la teoría de tráfico, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿verdad? Menos mundana. Ok, yo voy a construir un Walmart, ¿sí? Yo espero, lo puse en una zona donde hay tantos habitantes, ¿sí? Yo quiero que el máximo tiempo de espera de esa gente que vaya a comprar, que espere en la fila, sea de 10 minutos. ¿Cuántas cajas debo de poner? ¿Sí? ¿Están interesantes las preguntas o no? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Y les digo, y esto es de manera muy genérica, ¿no? De hecho, van a ver que los libros que luego están por ahí hablan y responden ese tipo de problemas, ¿no? O incluso algo que ya podemos ver, si quieren un poquito más sofisticado, es
Imagínense en un aeropuerto como la Ciudad de México, ¿sí? Sí, que están recibiendo constantemente aviones. ¿Cuál sería la probabilidad, dado que ya tiene un tráfico ahí, ese aeropuerto, ¿sí? De que alguien que venga de otro lado por emergencia encuentre que está ocupada todas las pistas que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Sí? O la última pregunta, ¿verdad? Dado un sistema, es decir, yo ya tengo mi aeropuerto, ya tiene 2 pistas, ¿sí? Ya yo requiero, por ejemplo, que la probabilidad de que esté ocupada la pista sea del 80%, ¿no? ¿Cuál sería la máxima cantidad de aviones que puedo recibir por hora, verdad? Sería, digamos, una medida del tráfico que estoy recibiendo, ¿no? Si nos vamos con todas estas preguntas a la parte de redes en chip, viene la pregunta justamente, a ver, yo tengo ya una aplicación y me voy a apoyar ahí, Vidcar, por ejemplo, de lo que estamos estudiando. Ya tengo una aplicación que es, por ejemplo, un codificador MPEG, ¿no? Un codificador de video. Ya lo tengo dividido en 8 núcleos de procesamiento. Yo ya sé cuánto va a generar y cómo están las dependencias entre ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ya sé cómo está mi sistema, cuántos canales tiene. La pregunta es justamente cuál va a ser la latencia que va a experimentar ese sistema, ¿verdad? ¿Sí? Que es una pregunta típica, ¿verdad? Bueno, ya tienes todo, lo echas a andar, ¿qué es lo que tú esperarías de latencia? ¿Sí? La segunda pregunta sería, otra vez, ya tengo mi aplicación y otra vez yo quiero que la máxima latencia de los procesos sea, no sé, por así decirlo, 80 ciclos de reloj, ¿sí? ¿Ok? En este caso sería qué topología tiene que tener o incluso cuál sería el ancho de los enlaces para que eso, digamos, suceda, ¿verdad? La tercera pregunta sería, ok, dado que yo ya tengo los anchos de mis enlaces, ya tengo mi topología, ya tengo todo, y requiero justamente que la latencia máxima sea, no sé, de 80 ciclos de reloj, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad máxima de paquetes por segundo o por ciclo que yo puedo atender? ¿Sí? Son las 3 preguntas que existen básicamente en una teoría de tráfico. Cualquier otra pregunta es derivada de estas. Estos son los 3 puntos de vista que tenemos. Siempre van a ser estas 3. ¿Sí? Digamos que esa es una ventaja que tampoco hay mucho que moverle, ¿verdad? Pero si se fijan, son muy claros, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con esta parte de aquí, ¿verdad? Este triangulito mágico, ¿verdad? No sé si alguna vez vieron este triangulito mágico en sus clases por ahí de teoría de colas o algo así. Pero este triangulito mágico es justamente lo que determina la relación entre 3 factores, que es la calidad de servicio, o digamos las probabilidades de bloqueo, probabilidades de error, probabilidades de tiempo de espera, la carga de tráfico, o digamos el número o las tasas de clientes por segundo, o paquetes por ciclo de reloj, etcétera, y la capacidad del sistema, que esto viene dado por el número de servidores o los anchos de banda de los enlaces y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas 3 forman justamente este triángulo, ¿sí? Indivisible, que si tú dejas fija 2 de ellas, la otra, digamos, también se mantiene, o si dejas fija una de ellas y mueves la otra, la tercera también se va a mover conforme muevas la otra, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en el caso más general es cuando no tienes fijo nada, ¿no? Y andas buscando un punto intermedio entre el mejor compromiso entre las 3, digamos, características, ¿no? Siempre se quiere tener la mejor calidad de servicio, ¿sí? La mayor carga del sistema y el menor uso de recursos, ¿verdad? Lo cual, pues, se contrapone, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Excelente. Ok, entonces, bueno, el propósito general de todo esto, bueno, es que un sistema puede ser un dispositivo sencillo, por ejemplo, un enlace entre 2 centrales telefónicas, un enlace entre una red IP, un procesador de paquetes, una red de datos,
un buffer de transmisión de un ruteador, un multiplexador estadístico en una red ATM, una red completa, ¿sí? Ya sea una red telefónica o la red de datos, o incluso una parte de la red, ¿sí? Ya lo comentamos, o pueden ser justamente cajeros en el supermercado, ¿sí? Asientos en un camión, cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Asientos en un vuelo, digamos, entre dos ciudades o de alguna compañía en particular, ¿sí? Y el tráfico puede consistir en bits, paquetes, ráfagas, flujos, conexiones, llamadas, clientes, trabajos, ¿qué más, cómo más le llaman? Usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y también depende del sistema y la escala de tiempo que esté considerando, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, la parte de las centrales telefónicas, luego hablábamos de que podíamos verlo o ver, analizar el sistema en la escala de los minutos, o en la escala de las horas, o en la escala de los días, o en la escala de las semanas, de los meses o de los años, ¿sí? Y esto te puede servir para hacer predicciones a futuro, ¿verdad? Y sabes que ahorita funciona bien mi red, pero dentro de 3 años, ¿sí? Yo veo un incremento del tráfico, ¿verdad? Entonces, para atender el tráfico que voy a tener dentro de 3 años, ¿cómo voy digamos, a crecer esta red? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para que crezca esta red? Por otro lado, la calidad de servicio puede ser descrita desde este punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista del cliente, que es decir, la probabilidad de que yo encuentre o no pueda hacer una llamada o me bloqueen una llamada, la probabilidad de que pierda un paquete o la probabilidad de que se tarde mucho el paquete o la probabilidad de que se tarde más de tantos ciclos de reloj o más de tantos segundos un paquete, o también la cantidad, en este caso, cuántos paquetes por segundo puedo transmitir, que es la parte del throughput, o lo traducen los españoles como caudal eficaz, ¿sí? Un caudal de paquetes, cuántos paquetes por segundo estoy transmitiendo, cuántos bits por segundo estoy transmitiendo. O desde el punto de vista del sistema, ¿sí? Para esto utilizamos el término de performance o desempeño, ¿sí? Que puede ser la utilización del procesador, cuánto tiempo está el procesador trabajando y cuánto tiempo está inactivo. Recordar que desde este punto de vista yo busco que siempre esté ocupado el sistema, ¿verdad? Porque si no estaba siendo ocupado es como comprar algo y nunca usarlo, ¿verdad? ¿Sí? O, por ejemplo, qué tanto están utilizando los enlaces o qué tanta carga tiene mi red, ¿sí? Imagínense que soy Carlos Slim, pues yo lo que quiero es que toda la red telefónica pues esté a tope, ¿verdad? ¿Sí? Para estar cobrando. O que la gente esté transmitiendo muchos paquetes, estén en friega, ahí mandando videos o viendo videos en Netflix a través de las redes celulares para yo poder que se acaben los bits, los megas que tienen por ahí, pues poder cobrar más, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué pasa si de repente nadie usa las redes? Pues es algo que yo ya hice mi inversión, ¿sí? Y no está siendo utilizado, no está siendo, o yo no estoy cobrando por eso, ¿sí? Entonces, por eso les digo, desde el punto de vista del cliente, hay un enfoque, y desde el punto de vista del dueño del sistema, ¿sí? O del sistema, es otro punto de vista en términos de la utilización, ¿sí? Siempre es importante tener esos dos puntos de vista muy claros, ¿sí? Vidkar, es lo que te comentaba yo en el paper que estamos haciendo. O sea, una cosa es que tú digas, ok, está siendo utilizado al 100%, al 80%, o está pasando bien el tráfico a través de mi conmutador. Y otra muy diferente es que tengo diferentes aplicaciones y una está ahorcando a la otra, ¿verdad? Si te fijas desde el punto de vista del sistema, tú dices, no, yo voy bien, porque están pasando los paquetes. Pero desde el punto de vista individual de los clientes, uno puede estar asfixiando al otro, ¿verdad? Sí, porque puede que no tenga justicia, o puede que sí la tenga, ¿verdad? No sé. Por eso siempre hay dos puntos de vista, ¿sí? Y también son importantes, digamos, analizarlos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Edgar, ¿quieres algo? Ah, no, sí que está bien, digo. Sí, que justamente es lo que yo comentaba, bueno, cuando estábamos haciendo el análisis de lo que platicamos, que este otro punto de vista también es muy, muy importante, ¿no? Me regalan un minutito que me están tocando la puerta, ¿no? Permítanme.
Listo. Sí, bueno, comentábamos en Vidcar, no sé si nos puedes platicar a grandes rasgos, bueno, para que los compañeros, y bueno, yo descanso de mi voz, y los demás compañeros sepan lo que estamos haciendo contigo y justamente el tipo de análisis que estamos realizando, ¿no? Sí, ¿sí me escuchan bien? Ah, ok. Sí. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo, bueno, les explico más o menos el contexto. Se está reportando, bueno, estamos analizando el desempeño de un conmutador para una red on chip. De ese ya se tiene su implementación en hardware y también tenemos un modelo que se hizo de hecho en OpNet, el cual es a nivel de ciclo de reloj. Entonces nosotros ahí lo que estamos haciendo también es que, ok, ya está la implementación, funciona. Los colegas ahí de Simvestab pues también ya han estado utilizando parte de esa red, pero pues queremos conocer los límites, o sea, qué tanto tráfico le puedo inyectar y hasta qué momento, bueno, ya el switch pues ya no da un servicio de calidad. Entonces, lo estamos atacando, bueno, estamos sacando el desempeño de dos maneras. Una es inyectando tráfico sintético, el cual se puede decir que estamos inyectando un tráfico con una distribución de probabilidad para ver cómo, qué tanta latencia puede dar el switch a los paquetes que se están inyectando. Obviamente, este tráfico sintético, pues es un poco, o sea, no es igual a una aplicación real. Por ejemplo, el caso más básico es un tráfico uniforme, donde cada uno de los nodos de la red van a enviar la misma cantidad de paquetes a cada uno de los nodos de la red. Pero, por ejemplo, en una aplicación real, y ahora que le estuve echando un vistazo a los archivos de trazas de tráfico real de alguna aplicación, pues ahí pues es muy contrario a eso, sino que puede suceder que una simple tarea de un procesador le está enviando un buen de paquetes a un solo destino. Y, por ejemplo, puede haber otros destinos que sí se le están enviando paquetes, pero no con la misma frecuencia. Entonces ahí es donde estamos viendo, ¿no? ¿Qué sucede con, cuál es el desempeño del switch en estos dos tipos de escenarios? Sí, prácticamente en ese caso, se digan, estamos, o el punto de vista es del sistema, ¿verdad? O sea, ya el sistema está operando, quiero conocer, digamos, cuál es la máxima cantidad de carga que le puedo someter al sistema para que tenga cierto comportamiento, ¿no? Ese es el punto de vista. Y lo otro que justamente queremos hacer es, ahora sí, a través de una aplicación, o incluso pueden ser varias aplicaciones corriendo en este conmutador, y cómo van a empezar a competir por algunos recursos, y justamente sería, ahora sí, desde el punto de vista del cliente, ¿verdad? ¿Cómo sufre la aplicación, ¿sí? O las aplicaciones en este escenario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es importante tener los dos puntos de vista, ¿no? Eh, También algo que, bueno, probablemente analizaremos después es la parte de los artículos que hemos hecho, por ejemplo, el maestro Salvador y un servidor, lo hicimos así para un bus, por ejemplo, ¿sí? Incluso tenemos toda la parte o sea, la parte burda, ¿no? De que pusimos todas las aplicaciones, y como tú lo estás viendo desde el punto de vista del sistema, tú dices, no, pues, ¿sabes qué? El bus está al 90%, al 100%, no, vamos bien, vamos bien. Pero lo que no mides es que cómo sufren las aplicaciones, ¿verdad? Pues sí, tu bus está al 100%, pero las aplicaciones no están transmitiendo nada, ¿verdad? O el retardo que sufren las aplicaciones, pues hacen que prácticamente no funcione en la práctica, ¿verdad? Y tú con la medición estás hasta orgulloso, no, mira, ya lo llevé hasta el 100%, ¿verdad? Sí, pero pues no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, son dos puntos de vista que siempre también pueden estar hasta contrapunteados, pero son importantes que a veces nos pongamos de un lado y a veces de otro, ¿verdad? Siempre se gana o se pierde en algo, ¿verdad? Sí, dicen los gringos, no hay comida gratis, ¿verdad? No, no free lunch. ¿Sí? Bueno, y tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, de una llamada telefónica donde el tráfico son las llamadas que hacen todo mundo, el sistema es la red telefónica, y la calidad de servicio es la probabilidad de que el teléfono suene en el destino, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí, pues, las centrales telefónicas, digamos, están desocupadas, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? Justamente hay una relación interesante entre estos tres factores.
¿sí? Cualitativamente las relaciones son como sigue, ¿sí? Siempre se fijan, o normalmente tenemos, lo más común es tener la carga de tráfico en el eje de las X, y en la parte vertical o tenemos la capacidad del sistema o la calidad de servicio, ¿sí? Entonces, entre mayor carga yo necesite, ¿sí? O le quiere inyectar, mi sistema tiene que tener mayor capacidad, ¿sí? Lo voy a explicar. Aquí imagínense que yo mando un paquete por segundo, pues a lo mejor no ocupo un ancho de banda muy grande, ¿verdad? Pero si ya estoy mandando, no sé, muchos paquetes por segundo, pues a lo mejor yo ocupo, no sé, 10 megas, 100 megas, dependiendo del tamaño del paquete, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre, si yo genero más carga, voy a requerir más capacidad del sistema, ¿sí? Y esta curvita siempre, siempre es así. Si ustedes están graficando esto y les da una gráfica media rara o al revés, ¿sí? Algo está mal en su sistema, ¿verdad? ¿Sí? Les digo, bueno, José Luis no me va a dejar mentir, pero esta parte, nuestro asesor de maestría lo tenía muy claro, ¿no? Eh, Nosotros, recuerden que, bueno, a ustedes ya les tocó la época más, digamos, más avanzada, ya están los simuladores, pero en nuestra época no había simuladores, entonces imagínate, tú estabas haciendo un simulador y de repente te daba una gráfica todo lo contrario, ¿no? Entonces, caray, pues como que esto está raro, ¿no? Entonces, era una manera justamente de ver esa parte, ¿no? Entonces, aquí, dado una calidad de servicio, es decir, yo voy a decir, quiero una probabilidad de bloqueo de tanto, ¿no? Acá viene la otra parte del incremento del tráfico, y aquí voy a graficar la calidad de servicio, es decir, aquí doy o dejo fija una capacidad del sistema, por ejemplo, ya un ancho de banda fijo, y lo que quiero ver es cómo va a cambiar, por ejemplo, la latencia, ¿no? Bueno, en este caso sería al revés, ¿no? La calidad de servicio empezaría con una latencia muy pequeña, ¿sí? Porque es al revés, ¿no? Eh, o digamos una latencia muy buena, pero después iría bajando o degradándose la latencia, lo que en términos de latencia es una latencia grande, ¿verdad? Entonces esta gráfica sería al revés, ¿no? ¿Sí? Pero en términos si hablamos de probabilidad, ¿sí? Eh, También podemos ver como una probabilidad muy pequeña y que conforme se va incrementando la carga, pues se va reduciendo, perdón, se va incrementando la probabilidad de bloqueo. Otra de las cuestiones aquí es, si yo dejo fija una carga en el sistema y aumento mi capacidad, lo que voy a tener es una mejora en la calidad de servicio, ¿sí? Son, digamos, las tres maneras de ver estas relaciones, ¿no? ¿Sí? Como les comentaba, dejo una fija y varío otra, entonces la otra se comporta dependiente a esa, ¿verdad? Vean que en términos generales yo pudiera variar las tres, pero me quedaría una gráfica tridimensional y algo medio raro, ¿no? Lo pudiéramos hacer, de hecho, ya MATLAB me permite graficar muy bien toda esa parte, ¿no? Pero la serie de experimentos que tendría que hacer serían muchísimos y muy complejos, ¿no? Normalmente uno lo deja fijo una parte para poder entender mejor, y una vez que ya tiene claro en su mente, si una cosa es el modelo y otra cosa es cómo lo entiende uno, ¿no? Entonces una vez que ya uno lo entiende, ya dices, ok, ya puedo hacer predicciones o ya me queda claro cómo funciona todo esto, ¿no? Ok, los modelos de teletráfico, recordar una cosa, que son modelos, ¿verdad? No quiere decir que es exactamente cómo funcione, sino son modelos, ¿sí? Es decir, un modelo puede ser bueno si se acerca a la realidad, o un modelo puede ser malo si no se acerca a la realidad, ¿sí? Pero también un modelo malo, aunque no se acerque a la realidad, puede ser útil, porque digo, si yo no sé nada y tengo un modelo medio malo, pero es un modelo, pues ya con digamos, de no tener nada de información, ya tengo esto, ¿verdad? ¿Sí? Y pueden ser modelos muy precisos, pero son tan precisos que me da tanta información que realmente no lo utilizo, ¿no? Entonces pueden ser que no sean útiles, ¿sí? Entonces, normalmente decimos que estos modelos de teletráfico son estocásticos, es decir, probabilísticos, dependen de la probabilidad. Normalmente los sistemas son determinísticos, pero el tráfico, es decir, normalmente, por ejemplo, el tiempo que yo me tardo en generar un paquete o en atender un paquete es fijo, pero cuándo me va a llegar un paquete, eso no lo sé. Esa es la parte que es probabilística, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, nunca sabes quién te llama y cuándo te llama, ¿verdad?
Y esto sigue que justamente las variables en este modelo se manejan como variables aleatorias, es decir, toda una matemática especial para manejar lo que son las variables aleatorias, ¿sí? Como puede ser el número de llamadas entrantes o el número de paquetes en un buffer. Y una variable aleatoria normalmente se describe por su distribución, ¿sí? Que me dice justamente cuál es la probabilidad de que hayan n llamadas ahorita, ¿no? O cuál es la probabilidad de que haya n paquetes en un buffer o en una cola de espera. Todo esto se le conoce, o yo puedo englobar esta serie de disposiciones como lo que se conoce como un proceso estocástico que describe de manera temporal el desarrollo de una variable aleatoria. Es decir, una variable aleatoria puede depender del tiempo. Si en un tiempo toma un valor, en otro tiempo toma otro valor. Cuando yo describo el comportamiento en función del tiempo de esta variable, es lo que se conoce como un proceso estocástico, ¿sí? Normalmente, no siempre, es como a una variable aleatoria le asocio a otra variable, ¿sí? Normalmente es la de tiempo, pero no siempre es tiempo, ¿sí? Nomás para tenerlo claro por ahí. En nuestro caso, siempre va a ser tiempo, ¿sí? Pero de repente, sin que le escuchen la palabra de proceso estocástico y no vean el tiempo, no se asusten, ¿verdad? Simplemente lo están viendo desde otro punto de vista. A lo mejor no es temporal, a lo mejor es espacial, ¿sí? No sabemos. Entonces, bueno, justamente tenemos el sistema real versus mi modelo, ¿sí? Típicamente el modelo describe solamente una parte o una propiedad de un sistema real, ¿sí? Desde el punto de vista que yo lo estoy viendo y que estoy considerando, ¿sí? Entonces, la descripción puede ser muy precisa o incluso puede ser bastante aproximada o bastante holgada, ¿no? Eso depende de qué tan bien hice mi modelo o qué tan complicado o qué tantos detalles metí yo en mi modelo, ¿no? En el caso muy particular de Vidcar, manejábamos modelos a diferentes niveles. Por ejemplo, el modelo a nivel paquete, donde no nos importaba el reloj, sino simplemente nos importaba, llegaba el paquete y qué hacíamos con el paquete, ¿verdad? ¿Sí? Y luego ya veíamos la parte de control de flujo, donde queremos ver si se atoraba el paquete o se le daba salida, ¿verdad? Y luego ya después quisimos ver, no, ver la parte bien de arbitraje, ¿no? Cómo se va a estar peleando un paquete con otro, cómo van a estar los flujos de los bits. Entonces, cada modelo que íbamos haciendo, pues era más preciso que el anterior, ¿verdad? Eso es algo similar que vamos a hacer con ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener o hay que ser muy cautos cuando saquemos conclusiones de los modelos, ¿verdad? Si no, yo no estoy modelando una parte, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo un modelo a nivel paquete, pues no puedo decir nada a nivel de ciclo de reloj, ¿sí? No, las conclusiones no son válidas, ¿sí? O si yo estoy haciendo a nivel de paquete, pues tampoco estoy hablando de control de flujo, pues tampoco puedo tomar ninguna conclusión en ese respecto, ¿no? Otra de las cuestiones que siempre va esto asociado a un objetivo práctico. Normalmente tenemos dos cuestiones, ¿sí? La planeación de las redes, que es la dimensión, ¿sí? Es decir, cuántos enlaces debe tener mi red, cuántos ruteadores, cuál es el ancho de banda de cada enlace, o la optimización, ¿sí? Si yo necesito cierta calidad de servicio, cómo le pongo los anchos de banda, el tamaño de los buffers, etcétera. O simplemente hacer el análisis del desempeño de una red en particular, ¿verdad? Quiero ver si ya tengo una red construida, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar esa red? ¿Verdad? ¿Hasta dónde va a poder recibir paquetes, tráfico, clientes o qué sé yo? Y luego viene desde otro punto de vista que es la administración y el control de la red, donde aquí lo que yo busco es una operación eficiente, una parte de recuperación de fallas, el manejo de tráfico, incluso balanceo de cargas, la parte del ruteo, ¿sí? Manejar diferentes rutas, o la parte, bueno, ahí es accounting o la parte de cobro, ¿sí? Es decir, pues yo le voy a cobrar al que más lo use, pues más lo voy a cobrar, ¿verdad? O cobro mediante ancho de banda, o voy regulando anchos de banda, pero todo eso ya estamos hablando de una administración y un control de la red. Lo que nos hace Telmex a todos nosotros, ¿verdad? Nos sube o nos baja, ¿verdad? Ok, en la parte de literatura, bueno, ya estos son parte del curso. Ahorita al final les paso las ligas. Algunos de estos libros ya los tengo yo ahí, nomás los voy a subir para que todos los tengan, ¿no?
Empezamos con los modelos de teletráfico y tenemos 3 modelos de teletráfico, ¿no? O los 3 sistemas que nosotros modelamos en teletráfico. Los sistemas de pérdidas, los sistemas de colas de espera y los sistemas de compartición, ¿sí? Vamos a platicar cada uno de ellos, ¿sí? O vamos a ver estos modelos cuando nada más tengo un solo recurso. ¿Qué pasa con todo esto cuando nada más tengo un solo recurso? Y estos modelos se pueden combinar con otros modelos para crear lo que son redes, de comunicación. Y por lo mismo tenemos, así como tenemos sistemas de pérdidas, tenemos redes de pérdidas, tenemos sistemas de cola de espera o redes de colas de espera, tenemos sistemas de compartición o redes de compartición, ¿sí? Ahorita vamos a explicarnos un poquito más. Bien. Hasta aquí, antes de empezar con la parte de nomenclatura, ¿alguna duda, pregunta? No, ninguna. Perfecto. Memo, Laura. No, todo bien. Perfecto. Ok, este modelo de teletráfico simple, normalmente nosotros designamos lo que es la tasa de arribo de clientes, ¿sí? Vean que aquí les llamamos clientes, aunque son paquetes, llamadas, no sé. Son clientes por unidad de tiempo, la unidad de tiempo pueden ser segundos, pueden ser minutos, pueden ser horas, o pueden ser ciclos de reloj, como el caso de las redes en chip, ¿no? Entonces, esta tasa la designamos por la letra griega lambda. Eso es muy común en la parte de teletráfico, que lambda sea la tasa de arribos, ¿sí? Y 1 entre lambda viene siendo el tiempo promedio entre arribos, ¿sí? Recordar que la tasa me va a dar cuántos paquetes me llegan por segundo, y el inverso de eso me dice el tiempo que hay entre un paquete y otro paquete. ¿Sí? Promedio, obvio, es promedio. ¿Sí? Entonces, los clientes son atendidos o son servidos por N servidores en paralelo, ¿sí? Entonces, cuando está ocupado, un servidor atiende al cliente con una tasa mu, ¿sí? Que esta tasa es una tasa, se le conoce como la tasa de servicio, la cual también se mide en clientes por unidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que tenemos un auto lavado y ahorita nada más tenemos un solo mono que lava los autos. Entonces la pregunta sería, pues más o menos, ¿cuánto te tardas en lavar mi carro? ¿Sí? No, pues yo me tardo 20 minutos en lavar un carro. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 3 carros esperando? Entonces, 20 más 20 más 20, te vas a tardar 1 hora en atenderme a mí, ¿sí? Entonces uno puede sacar rápidamente, digamos, ese tipo de conclusiones, ¿verdad? Entonces, aquí la tasa sería justamente, bueno, lo que me estaría dando es justamente el tiempo promedio de atención de cliente, que son 20 minutos, y el inverso de eso serían, en este caso, 3 clientes por hora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, él atiende con una tasa de 3 autos por hora, ¿verdad? ¿Sí? O el inverso, que serían 20 minutos, ¿verdad? Por carro. ¿Sí? Ok, si existen N más M lugares de los clientes, donde justamente N son los servidores y M son los lugares de espera, imagínense otra vez un autolavado donde yo tengo varios gentes que lavan carros y aparte tengo un espacio para que 3 carros se estacionen, ¿sí? Son 3 chavos que lavan y 3 espacios para que se estacionen los carros. Tengo un lugar o mi sistema caben 6 clientes al mismo tiempo, ¿no? Aunque unos están siendo atendidos y otros están esperando, pero en mi sistema caben los 6. ¿Qué pasa si llega un séptimo? Probablemente diga, no, ¿sabes qué? Pues está lleno, ahí nos vemos, ¿no? Y se va. En ese momento se dice que ese cliente ha sido bloqueado, ¿sí? Entonces se dice justamente que los clientes que llegan en el momento que el sistema está lleno, es decir, no hay lugar ni para esperar, en ese momento se dice que el cliente se pierde, ¿sí? Y tenemos justamente una probabilidad de pérdida, ¿sí? Entonces ya entienden por qué se llaman sistema de pérdida, ¿verdad? Porque ya no hay capacidad para atenderlo, ¿verdad? Entonces lo pierdo, ¿sí?
hay modelos donde dicen que, bueno, se pierde, pero no se pierde del todo. Es decir, haz de cuenta que un cliente que encuentra todo ocupado dice, bueno, me voy y regreso al rato, ¿verdad? Pero la mayoría de sus clientes, o la mayoría de los modelos, dicen que se pierden o ya no vuelven. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Nos va quedando más o menos clara la nomenclatura que estamos usando. Recordar lambda, tasa de arribos, uno entre lambda, el tiempo entre arribos promedio, mu sería la tasa de servicio, uno entre mu, el tiempo de servicio, ¿sí? N es el número de, digamos, de servidores, M sería el número de lugares de espera y N más M es la capacidad del sistema, ¿sí? Donde ahí cuentan los que puedo atender más los que pueden estar esperando, ¿sí? Vean que en mi sistema a lo más puedo tener M más M clientes. No puedo tener adentro de mi sistema otro cliente más, ¿verdad? ¿Sí? Ok, y por ejemplo aquí vean que yo puedo tener un sistema de pérdidas puro, ¿sí? ¿Por qué se llama puro? Por lo siguiente, ¿no? Yo tengo o considero que yo tengo un número finito de servidores, ¿sí? Donde es menor que infinito, y no tengo lugares de espera, es decir, m es igual a 0. ¿Qué va a pasar? Si el sistema está lleno, voy a perder todos los clientes que llegan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa en un sistema justamente? Imagínense que ustedes venden tacos, ¿no? Fíjense que esto nos sirve hasta para poner el puesto de tacos, ¿no? Si yo voy a poner un puesto de tacos y nada más tengo lugar para la gente que está sentada en una sillita, ¿sí? Con una mesa, con una silla, ¿sí? Va a llegar un cliente y va a ver todas las mesas ocupadas y ¿qué va a decir el cliente? No, pues es que ahí nos vemos. Ah, pero ¿qué pasa si yo pongo unos banquitos ahí para que esperen? Ah, entonces van a decir, bueno, pues aquí me espero mientras se desocupa, ¿verdad? Entonces ya no dejo ir a mi cliente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean que yo puedo utilizar esta teoría también para ver, bueno, cuál es la probabilidad, digamos, de que alguien o pierda un cliente o incluso cuántos banquitos tengo que poner para, digamos, no perder a nadie, ¿verdad? O perder los menos posibles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso no tengo espera o no tengo espacios para que la gente espere. Entonces, si el sistema está lleno, los N servidores ocupados, y llega un cliente y no es atendido, se pierden todos los clientes que llegan en ese momento. ¿Sí? Y desde el punto de vista del cliente, pues aquí que me interesa saber, pues cuál es la probabilidad de que yo llegue y el sistema esté ocupado, ¿verdad? O no me pueda atender, ¿verdad? ¿Sí? Que esto también lo podemos ver, imagínense que yo voy a ir al Oxxo o voy a ir a cualquier tienda y ya sé que nada más hay un lugarcito para estacionarse. Entonces uno pregunta, híjole, ¿y si voy y está ocupado el estacionamiento? ¿Sí? Entonces, se digan, esta es una pregunta que nos hacemos los clientes, ¿verdad? ¿Cuál sería la pregunta que se haría, ahora sí, el que está atendiendo, ¿verdad? Eh, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo esté atendiendo a alguien, ¿sí? No pueda llegar a estacionarse un cliente nuevo, ¿no? Porque en ese momento lo voy a perder, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? O tengo más cajones de estacionamiento, o atiendo a la gente más rápido, ¿sí? Algo tengo que hacer para modificar el sistema, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, ahora vayamos a la parte de redes en chip, ¿no? Imaginemos que tenemos un ruteador, un conmutador, un bus, lo que sea, y yo tengo un procesador que me está mandando paquetes, ¿no? ¿Qué pasa si de repente la tasa a la cual me están mandando paquetes, híjole, yo no la puedo atender? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? En ese momento, o genero otro bus, ¿sí? Y está, caray, pues está medio raro generar otro bus, ¿verdad? Ok, no puedo generar otro bus. ¿Qué tendría que hacer yo como bus? Tendría que construir un bus o hacer algo para trabajar al doble de la frecuencia, ¿sí? Porque pues, no puedo trabajar a media frecuencia más, sino que tengo que trabajar al doble de la frecuencia, o una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Para poder atender esos paquetes, ¿sí? Entonces, se digan desde el punto de vista de diseño electrónico, la idea sería aumentar la frecuencia de operación, ¿sí? ¿Sí? Se vean, esto ya sería algo que si yo fuera nada más diseñador, ¿sí? O sea, si yo me dedico al diseño electrónico y no tengo esta parte,
¿sí? A lo mejor no sé exactamente cómo mejorar mi diseño, ¿verdad? O no sé qué tanto más lo tengo que acelerar, ¿sí? Con esta teoría yo ya podría decir, ah, mira, por lo menos para que, por lo menos de manera estadística, yo pueda darle salida a todo lo que llega, tengo que aumentar la frecuencia tantos megahertz o tantos hertz, ¿sí? Entonces, es aquí donde les digo, se conjugan estas partes y salen conclusiones muy interesantes, ¿sí? Ok, tengo ahora todo lo contrario, tengo un sistema infinito. Imaginemos que tengo un número de servidores infinito y obvio, pues no ocupo no tengo fila de espera. No voy a perder ningún cliente porque pues, el que llegue va a encontrar servidores porque son servidores infinitos, ¿sí? Y ninguno tiene que esperar siquiera, ¿sí? Entonces, algunas veces, bueno, obvio que esto no lo podemos construir nunca, ¿sí? Pero este modelo hipotético nos ayuda para tener resultados aproximados a un sistema real. Me explico un poquito más. Yo analizo esto, ¿sí? Y digo, ok, si tuviera yo de manera infinita, yo siempre podría atender a un cliente. Es la mejor calidad de servicio que le puedo ofrecer al cliente, ¿sí? Lo otro que me gustaría a mí responder, ok, ¿cuántos servidores necesito para que se comporte mi sistema como un sistema infinito? ¿Sí? A veces, digo, porque recuerden que normalmente la población siempre es finita, ¿verdad? ¿Sí? O simplemente debido a mi tasa de arribos, pues no importa que tenga más, mi tasa de arribos es tal que ya no importa que tenga más servidores, nunca los voy a ocupar. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos necesito para que se comporte como si fuera un sistema infinito? Entonces, esa es la mejor calidad de servicio que yo le puedo ofrecer a un cliente, a un paquete, a alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre me da un límite del desempeño de un sistema real con capacidad finita, ¿sí? Y es mucho más fácil de analizar justamente con modelos de capacidad finita, ¿verdad? Incluso lo vamos a ver más adelante con la fórmula de Little, que yo puedo calcular, ok, si tengo un sistema como estos y una tasa de arribos, ¿sí? Ya finita, ok, ¿cuántos clientes en el sistema promedio tengo? Es decir, ¿cuántos paquetes hay en el sistema en un tiempo dado? ¿Sí? Y eso me puede ayudar a mí a determinar justamente cuántos servidores necesito o cuánto espacio de buffer necesito y demás. Por otro lado, tengo un sistema de colas, de colas de espera puro, donde yo tengo un número de servidores finito, tengo un número infinito de lugares de espera. ¿Sí? Imagínense que yo tengo, por ejemplo, 5 lugares para atender, pero tengo, digamos, toda la banqueta para que se sienten, ¿verdad? Entonces, el que llegue, pues lo siento ahí en la banqueta y ahí, digamos, sé que me va a esperar, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez, si los N servidores están ocupados, entonces el cliente llega y si está ocupado, se va a sentar o se va a esperar, ¿sí? No pierdo ningún cliente porque todo el que llega se sienta, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del cliente, lo que es interesante saber es cuál es la probabilidad de que yo tenga que esperar demasiado o mucho tiempo, ¿sí? En el rollo o en el contexto de las redes en chip, imagínense que yo tengo una aplicación y es básicamente lo que sucede. Imagínate que yo tengo, mira, aquí tengo memoria infinita, ¿va? Ah, está bien, pues yo llego y lo pongo ahí a esperar. Pero ¿qué pasa si yo te pedí algo y nunca me llegó eso que te pedí? Porque sigue esperando, ¿verdad? Tal vez cuando llegue o cuando me atiendan ya no me va a servir, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, si yo estoy decodificando video. Entonces, si yo estoy decodificando video, ocupo que se forme la imagen. ¿Qué pasa si se tarda una información, ¿sí? Por algo que sucedió en la red y nunca me llegó? Pues ya cuando llegue, pues ya voy a estar en otra imagen muy diferente, nada que ver con la original, ¿verdad? Ya no sirve, ¿sí? Ok. Aquí tenemos una combinación que es un sistema de cola de esperas con pérdidas. Aquí tenemos un número de servidores finito, N, un número de lugares de espera M finito, ¿sí? Entonces, si todos los N servidores están ocupados,
pero tengo espacios libres en la fila de espera. Cuando llegue un cliente, se espera. Si todos los servidores están ocupados y todos los lugares de espera están ocupados, cuando llegue un cliente, entonces el cliente se va a desesperar y se va a ir, ¿sí? Entonces vean que algunos clientes se van a perder y otros clientes van a tener que esperar, ¿sí? Más o menos lo que sucede, por ejemplo, en un banco o lo que sucede en la realidad, digamos, con casi todos los sistemas, ¿no? O sea, uno va a que lo atiendan y, pues bueno, ya ves tú, si hay, o están atendiendo a gente y hay lugar para esperarte, pues te esperas. Y si ves que a lo mejor ya no hay lugar ni dónde esperarte o dónde estacionarte, pues hasta te vas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y esto, por ejemplo, puede suceder en los espacios de estacionamiento, por ejemplo, de un Oxxo, ¿sí? Que se digan, es una percepción. Una vez que yo llegue y me estacione y ya entre a la tienda, pues no importa que nada más haya un cajero, ¿verdad? Pues ya me estacioné y ahí me espero, ¿verdad? Ya, como dicho de otra manera, ¿verdad? Ya me agarraron y me capturaron, ¿verdad? ¿Sí? Cosa muy diferente que dijeran, no, pues como nada más tengo una caja, pues nada más tengo un cajón de estacionamiento. Entonces, pues la gente ni va a llegar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, luego viene aquí una parte interesante que se conoce como un sistema de compartición puro, ¿sí? Aquí se dice que tenemos un número finito de servidores, ¿sí? Y un número infinito de lugares de atención. Esto se entiende mejor, bueno, yo lo explico mejor. Imagínense que el lugar que dice aquí que son n, imagínense que nada más es uno, ¿sí? Un solo servidor. Pero llega un cliente y lo atiende. Llega otro y también lo atiende y atiende la mitad del tiempo a uno y la mitad del tiempo al otro. Llega el otro y atiende a los tres, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues si estoy atendiendo nada más a uno, lo atiendo con toda mi capacidad y el tiempo de servicio es menor. ¿Qué pasa si llega otro? Lo atiendo con la mitad de mi capacidad y la mitad del tiempo, por lo regular, el tiempo de servicio se va a ir al doble en cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si llegan 3, 4, etcétera? Pues la atención que le voy a dedicar a cada uno de ellos se va a reducir. ¿Sí? Por lo tanto, los tiempos de espera pueden incrementarse, ¿verdad? ¿Sí? Esto sucede o el ejemplo clásico de un sistema de compartición es un procesador y las aplicaciones. Cuando está una aplicación sola en el procesador, a todo dar, ¿no? Ya están dos y están compitiendo. Están tres y ya están compitiendo. Y llega el Windows y desbarata todo, ¿verdad? Sí, pero es más o menos la idea, ¿no? ¿Sí? Aquí lo explican justamente con N servidores, ¿sí? Un número infinito de tiempo, perdón, de lugares de espera, donde dice, si a lo más hay N clientes en el sistema, todos los clientes tienen su propio servidor. De otra manera, dice, X, si X es mayor que N, el tiempo total de servicio se reduce o se le da una parte de la atención, ¿sí? Es básicamente como funcionan los procesadores, ¿verdad? Atienden poquito una aplicación y la guardan en memoria. Y luego otra aplicación y la guardan en memoria. Y así, ¿verdad? Le van rotando, ¿no? Hasta que van saliendo las cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista de uno, es como uno de repente empieza a ver, dice uno, está navegando y abres otra ventana y otra ventana. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás cargando cada vez más el sistema y lo vas haciendo más lento, hasta que llega un momento donde ya no puedes ni cambiar de ventana, ¿verdad? De tan lento que está el sistema, ¿verdad? Es algo similar, ¿no? Entonces, bueno, dice, la tasa a la cual cada cliente va a ser atendido es el mínimo de mu y n por mu entre x, ¿sí? Dice, si no, no se pierde ningún cliente y ninguno necesita esperar antes del servicio. Dice, pero el retraso va a ser mucho más grande entre más clientes hay en el sistema, ¿sí? También otra cosa que el retraso es una medida interesante, ¿sí? Desde el punto de vista del cliente, ¿verdad? Está bien, o sea, yo llego y me atiendes, pero ¿cuánto te tardas en atenderme, verdad? ¿Sí? Digo, esto no sucede, pero imagínense como si ustedes llegaran, no sé, al salón de belleza o la peluquería, ¿sí? Y pues cada que llegaras pues, te pusieran en una silla y te estuvieran atendiendo, pero llega el peluquero y te corta un pedacito aquí, y luego se va a cortarle al otro, y luego se va al otro, y dices, no, pues ¿cuándo vas a terminar, verdad? ¿Sí? Pero más o menos es el rollo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde sí funciona? Por ejemplo, con un taquero, ¿verdad? El taquero pues te atiende primero a uno y luego ya en lo que está comiendo uno, porque te va a pedir más, pues atiendes a los otros, ¿verdad? Y así
Si te digas, ya el que ya estaba atendiendo, ese ya no lo hace que espere, ¿no? A ver, ¿cuántos quieres, güero? ¿No? Ya te da y te atiende, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Luego viene un sistema de compartición con pérdidas. Algo similar, un número finito de servidores. No tenemos lugares de espera, ¿sí? Pero de alguna manera, dice, si hay al más n clientes en el sistema, ¿sí? Cada cliente tiene su propio servidor. De otra manera, el tiempo de servicio se reduce como n entre mu y es una fracción de lo que se tiene. Dice, si la tasa a la cual se va a atender un cliente va a ser el mínimo entre mu y n por mu entre x, ¿sí? Y algunos clientes se pueden perder, ¿sí? Pero bueno, ninguno necesita esperar antes de ser atendido, ¿no? Esto es, por ejemplo, que yo sí vea de repente muy lleno y diga, no, ¿sabes qué? Mejor me voy, ¿no? O decido que me atiendan en otro lado o simplemente que no me atiendan, ¿sí? Se fijan, ahorita no hemos visto el análisis o las métricas, sino simplemente escenarios que podemos construir, ¿no? ¿Ok? Y aquí viene una fórmula, o la primera fórmula interesante de teletráfico, que se conoce como la fórmula de Little. Esta fórmula de Little es justamente, o basado en este escenario, ¿no? Yo considero un sistema donde los nuevos clientes llegan a una tasa lambda, y yo voy a suponer que el sistema es estable, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es estable? Es decir, que de vez en cuando, ¿sí? El sistema está vacío, es decir, digamos que de alguna manera la capacidad de atender clientes del sistema es mayor que la tasa de arribos de los clientes, ¿sí? Me explico. Imagínense que no sé, que tengo justamente el ejemplo del lavacoches, ¿no? Que atiende cada 20 minutos a un auto, ¿sí? Si los autos llegaran con una tasa promedio menor a 20 minutos, perdón, llegaran más de 3 por hora, ¿sí? Que es básicamente un tiempo entre carro de 20 minutos, vean que el sistema se convierte en inestable. Va a llegar un momento donde va a haber más gente esperando, ¿sí? Que él pudiendo atender. Entonces, para que esto suceda, es decir, la estabilidad a la cual se refiere es que la tasa de arribos sea menor que la tasa de servicio. ¿Sí? ¿Ok? Si eso sucede, quiere decir que llegan menos carros de los que yo puedo atender. Poquitos menos, pero menos de los que puedo atender. ¿Sí? Si llegan más de los que puedo atender, pues vean que ya es inestable, ¿verdad? No los voy a poder atender. Entonces, esta condición se cumple siempre y cuando el sistema sea estable, es decir, la tasa de arribos sea menor que la tasa de servicio. ¿Ok? La consecuencia es que el número de salidas o de clientes que están dejando el sistema ya han sido atendidos y se van del sistema ya atendidos, ¿sí? Van a llegar o van a salir a una tasa lambda, a la misma tasa de la cual, digamos, llegaron, ¿sí? Entonces, vamos a poner una nomenclatura donde n mayúscula barrita es el número promedio de clientes en el sistema y T mayúscula barrita va a ser el tiempo promedio que un cliente, digamos, gasta o está en el sistema. Dicho de otra manera, el tiempo promedio que un cliente pasa en mi sistema. La fórmula de Little me relaciona estas tres cantidades y de esta manera me dice que el número promedio de clientes en el sistema es igual a la tasa promedio por el tiempo promedio que un cliente pasa en mi sistema, ¿sí? Y esto no importa, vean que yo no estoy haciendo ninguna suposición sobre los procesos de arribo o los procesos de atención. Lo único que sí es importante es que sea un sistema estable, es decir, la tasa promedio de arribos sea menor que la tasa promedio de servicio, ¿sí? Entonces, de entrada, imagínate que yo hago ahorita de manera burda mi análisis del conmutador y digo, ok, yo ya sé cuánto tiempo se tarda en un paquete llegar y pasar a través del conmutador, ¿no? Eso lo sé. Ese es mi tiempo promedio, ¿sí? La pregunta sería, bueno, o conozco la tasa o conozco el número de paquetes que puedo atender,
¿sí? O cuántos paquetes voy a tener en mi sistema. Es decir, si yo quiero meterle buffers, ¿cuántos buffers voy a tener, verdad? ¿Sí? De tal manera que no importa el proceso, no importa nada, yo puedo, digamos, tener una relación entre esas tres cantidades. ¿Sí? Ok, bueno, aquí viene la prueba. ¿Sí? Esta es la prueba matemática de esto, donde dice, bueno, sea n el número de clientes en un tiempo t, sea at el número de clientes que llegan al sistema en un tiempo t, y b de t sea el número de clientes que salen del sistema en un tiempo t. Y T de I es el tiempo que el cliente I, digamos, gasta en mi sistema, ¿no? O su retraso. Entonces dice, conforme T tienda a infinito, esto lo puedo calcular, o N lo puedo calcular como 1 entre T desde 0 hasta T, ¿sí? Es decir, en un intervalo dado yo quiero contar cuántos clientes hay en mi sistema, ¿sí? Entonces, si yo hago esta ecuación, vean que voy a encontrar el promedio, ¿sí? En tiempo, ¿sí? Ojo, es en tiempo, es mi promedio en tiempo de cuántos clientes van a estar en mi sistema. Recordar que N de S o N de T es el número de clientes en mi sistema en un tiempo T. Entonces, hago yo la integral desde 0 a T y lo divido entre T, estoy sacando justamente el número promedio, ¿sí? Por otro lado, tengo, bueno, una sumatoria de A de T por TI, donde, ¿qué es lo que, perdón, estoy sumando TI, ¿sí? Donde lo sumo desde 1 a de T. Aquí ha de recordar que ADT es el número de clientes que han llegado a mi sistema hasta un tiempo T. ¿Sí? Entonces yo aquí estoy viendo cuánto tiempo se tardó cada uno de mis clientes en mi sistema. Y eso lo divido entre el número de clientes que han llegado alguna vez a mi sistema. ¿Sí? Lo que me da justamente el tiempo promedio que cada cliente ha estado en mi sistema. ¿Sí? B es, digamos, el tiempo de salida, ¿sí? O el tiempo en el cual, perdón, el número de clientes que han salido de mi sistema. Este es el número de clientes que han llegado, es el número de clientes que han salido. Y esto se mantiene igual, o sea, dicho de otra manera, este TI lo puedo calcular y me tiene que dar básicamente lo mismo que este de acá, debido justamente a la suposición de estabilidad. Es decir, en términos de teletráfico decimos que lo que entra es lo que sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo pérdidas, ¿verdad? O sea, no hubo alguien que entró y se salió, sino que ya entró en el sistema, entonces si ya entró, tiene que salir. Entonces, por lo tanto, las tasas se mantienen, o el tiempo es lo mismo si lo calculo al inicio que si lo calculo al final, o la entrada del sistema o a la salida del sistema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, debido a eso, justamente tengo que 1 entre t de a de t viene siendo lambda, y 1 entre t de b de t viene siendo lambda. Y bueno, suponemos que el sistema está vacío en un tiempo t igual con 0. Los clientes llegan al sistema en un orden fijo, normalmente FIFO, que es el primero que entra es el primero que sale, así es como son atendidos, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo ver, si me fijo en esta figura, ¿sí? Vean que aquí cada flechita, ¿sí? Vamos a ver. Sí, estas flechitas es cuando llega un cliente, ¿no? Y aquí, si se fijan, es cuando sale un cliente. Aquí salió uno, aquí salió otro, aquí salió otro, aquí salió otro. ¿Sí? Otra vez, estas son cuando llega, ¿sí? Y aquí es cuando está terminando. Entonces, la parte de B, aquí B son los que han salido, ¿verdad? Por eso se fijan, es lo que está, digamos, en verde, ¿sí? Aquí en la parte final es los que han llegado, ha llegado hasta este de acá, ¿sí? ¿Sí? ADT toma el valor hasta acá arriba, pero BDT son los que ha salido. De tal manera que N son los que están en mi sistema, pero si se fijan, los que, digamos, están todavía en mi sistema
es la franjita que está entre ADT y BDT, son los que todavía están siendo atendidos, ¿sí? Ya llegaron, pero no han salido, ¿verdad? Entonces, bueno, esto de aquí yo lo puedo o ver la sumatoria, ¿sí? Ver como el área bajo la curva de todo esto, ¿sí? Este sería el área bajo la curva de todo esto, y ese sería justamente el área bajo la curva de esto, ¿verdad? Todo lo que está coloreado, ¿no? De tal manera que si se fijan, justamente esta parte de acá es menor que la parte de en medio, que es menor que la parte de la derecha, ¿sí? En términos de colores, son menores, ¿verdad? Entonces dices, bueno, si tú prácticamente estamos dividiendo entre T, lo dividimos aquí, lo dividimos acá, y lo dividimos de este lado, se mantiene. Y aquí estamos utilizando un truco matemático donde dividimos y multiplicamos por B de T y dividimos y multiplicamos por B de T. De tal manera que esto de acá, ya habíamos dicho que era justamente, bueno, uno es lambda y el otro es T, ¿sí? 1T sobre por A es lambda y esta parte de acá es T, ¿verdad? De tal manera que me queda que esto de aquí es T, esto de acá es T y esto de aquí es simplemente N de T, ¿verdad? Entonces, pero dices tú, bueno, esto es menor o igual que esto menor, entonces es lo que quiere decir que realmente no es la desigualdad, sino es la igualdad, ¿verdad? Que es lo que queríamos demostrar, lo cual llegamos a esta parte de acá, ¿verdad? A la igualdad. ¿Sí? Ok. Bueno, ese es digamos, la parte matemática. Bueno, con calma lo analizan. Es una prueba un poquito medio gráfica, medio matemática, ¿sí? Pero les digo, lo que importa es esta parte de acá, ¿verdad? Saber identificar cómo aplicamos la fórmula del Little, ¿sí? ¿Qué es N? Recordar que es el número promedio de usuarios en mi sistema. Lambda es la tasa de arribo y T es el tiempo de atención promedio del cliente, ¿sí? Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, pues todo bien. Igual ahorita en esa última demostración, igual viéndolo un poquito más con calma, ¿no? Ok, Pero sí tengo entendido ahí la parte, ¿no? De que se requiere que, pues de entrada, que tenga la estabilidad. ajá. Y bueno, me imagino que en los demás, bueno, en lo que vamos avanzando, siempre se va a hacer esa suposición de estabilidad o... Eh, Simplemente, ¿por qué siempre la vamos a hacer? Porque si no tenemos la estabilidad, o sea, prácticamente va a ser un relajo, ¿no? O sea, y las métricas que saquen, pues no importa, porque no son válidas, ¿sí? Ah, Sí, imagínate, es como si yo dijera, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre vacío el sistema si ya sé que siempre va a estar hasta el gorro, ¿no? O sea, pues no. O sea, incluso aunque yo matemáticamente encuentre un valor o haga una corrida de una simulación y encuentre un valor, no es válido porque el sistema no es estable, ¿sí? Entonces, las conclusiones que yo tome ahí no son válidas, ¿verdad? ¿Sí? ok. Sí. Y esa parte hay que tener mucho cuidado. Yo lo he visto muchas veces que luego la gente presenta incluso en artículos, eh, se los juro, sobre todo gente de diseño que dice, mira, pues vamos probando el sistema así. Y dice, no, mira, sí funciona. Y tú dices, a ver, espérate, pero si el sistema está inestable, ¿cómo sacas conclusiones, verdad? O sea, porque Ah, dice, no, mira, ya está al tope, entonces la tasa promedio es de tanto. Yo hice los cálculos y me dio. Le digo, sí, pero pues si el sistema es inestable, o sea, estos cálculos no sirven, de hecho no son válidos. ok. ¿Sí? Ok, entonces por eso nada más hay que tener pues cuidado de que siempre nuestros sistemas sean estables, ¿verdad? ¿Vale? Ok. Bueno, voy a dejar de grabar.